Hola, hola. Well, hello. ¿Qué es lo que dicen los tarjetavientes? ¿Qué es lo que dicen los televidentes? ¿Cómo está ese público guayacitano internacional? ¿Qué es lo que dice el compadre Manfred Barol? Igual, es como las bayonesas, ¿viste? Las Manfred Bayones. Bueno, bienvenido a otro flamante capítulo de Guayana Rock Podcast. Desde Santiago de Chile nos acompaña aquí en los acertados comentarios don señor gran Néstor Moya. Sí, y aquí desde el otro lado, como siempre, desde el otro lado, o sea, de ese lado, está en las máquinas y en los aceptados comentarios también, aguantando este frío. Hoy está haciendo frío aquí en Santiago, ¿no? Sí, llovió toda la noche. Llovió toda la noche y todavía, y todavía así como que está humedita la cosa. El compadre, hermano del alma, brother from another mother, y maestro de ceremonia, Banfres Marol y Wanoski. Bueno, ya tenemos el invitado por ahí, ya te vemos. Sí, sí. Coño, él debería saber, mira, ese chamo es Ajá. más joven que yo, por lo menos un par de años más joven que yo. Él debería saber manejar estas cuestiones del internet y vaina, así como que uno que es más Sí, viejito, pues. tiene pinta de TikToker y vaina. Sí, sí, exacto. Bueno, ¿de qué íbamos a hablar? Nosotros vamos a hablar hoy, vamos a presentar hoy al invitado que tenemos hoy. Tiene varios nombres, pero nosotros lo vamos a llamar por sus nombres de pila y su nombre. De repente esto lo ve su mamá o sus hermanos y, qué bola estas ratas. La tía lo jode. Mierda, qué bola. Sí, así que su Te sobrenombre, decían pi, qué bola. ¿el niño qué? Ajá, entonces, este. Bueno, con ustedes hoy vamos a tener entonces un recorrido bastante interesante, sobre todo para Manfred y para mí y para los más llegados, porque de la pandillita de Jardín Levante en los 90, pues este era un panita que siempre, desde pequeñito, agarraba su guitarrita, hacía sus 3 acordes y sacaba sus canciones, no sé, de Offspring o de Smashing Pumpkins en su momento. Y tenía una voz y tú sabías que el chamo tenía como una madera que no tenía todo el mundo, pues, ¿no? Que ya venía con eso. Y bueno, hizo bastantes proyectos súper interesantes de los que vamos a ir hablando mientras vaya arrancando, aunque ya por ahí en la presentación que hiciste en el flyer está bastante detallado muchas cosas. Pero bueno, podemos nombrar varias bandas como Porcelina Music, que en los 90s hicieron bastante ruido y él obviamente emigró a Estados Unidos y no ha dejado de moverse allá con respecto al rock and roll y ha hecho bastantes proyectos interesantes que también vamos a mostrar un poco de eso y vamos a hablar de eso. Y bueno, Pero primero vamos a empezar este show. ya va, Esto es Guayana Rock Podcast. Yeah. No me dejas baby. ¿Cómo está? Ya tiré la cerveza, weón. No, yo no. Empezaste temprano. Yo estoy ratonado, todos los días bebiendo. Lo que pasa es que como ya es domingo, coño. Claro, desde hoy somos un programa dominical. Sí, está bien. Ahorita estoy tomando té y pastillitas para el dolor de cabeza y vaina. Coño. ¿Qué más, Daniel? Bienvenido. No me jodas con esa, Néstor. Búscate una. Coño, pero es que yo vivo así. Pues yo vi una cerveza un día en la noche y en la mañana pastillas. Está así vivo yo. Pastillas y no de las divertidas. Estamos viejitos, pero bueno. Cheers. Me busqué una alemana por Manfred. Esa no es alemana, ¿no? Es holandesa, pero hecha en Estados Unidos, así que. Bueno, okay, bueno. Yo te muestro lo que sé yo de cerveza. Tienes que buscarte una penca cocuy y no hay nada. Chamo, y que de pinga el intro con la canción de Hostel. Sí, bueno, el himno nacional de Guayana Rock. Sí. Está bien bueno. Sí, la idea era ir como que cada temporada cambiándola, pero como que se transforma, tiene como una relación especial ahí con todos, ¿no? Entonces. Senda banda, ¿no? Senda banda, y Sendos Brothers.
Bueno, vamos a comenzar este peo así como siempre lo comenzamos. Supongo que has visto alguno que otro de estos Guayana Rock Podcast. Y básicamente nosotros siempre empezamos desde el comienzo principal. Es decir, no, vamos a echar el cuento de quién diablos es Daniel Guanches, dónde nace y cómo se acerca al rock and roll y a la música y las primeras banditas y todo esto. Dale plomo. Bueno, ahí va a haber mucha controversia, pero bueno. Ay, papá. Controversia. Mira, los nombres y los sobrenombres, todo está bien. Todo está bien. Ah, bueno. Aquí cuenta todo. No ocultaremos nada. Nada. Sin filtro. ¿Quién soy? Pues, Ajá. Preséntate para los youtubers videntes que nos vean en el futuro o del pasado o que no te conozcan. Claro. Bueno, Daniel Guanches y crecí en Guayana con los panas aquí, Manfred y Satanás, Néstor Moya. Bueno, la verdad que yo no me acuerdo, yo no tengo memorias donde la música no me gustaba o cuando comencé a escuchar música, nada así. Es como que nací y ya mis primeros recuerdos ya yo veía MTV y quería tocar música de 5 años, 4 o 5 años ya. Entonces fue, a ver qué dicen ahí los panas. Ajá. Mis primos de allá mis primos son buenísimos tocando. ¿De Yaracuy? Sí, bueno. Tocan en Yaracuy, creo que se mudaron para Colombia ahorita. Va, sí, toda mi familia de Yaracuy, de la calle 13. Pero eso, saluda memorias a la calle 13 de la música, porque sé que siempre comienzas del comienzo a ver qué es lo que te acuerdas y me acuerdo escuchando todas esas bandas de los 80s, del glam, metal, del metal, Metallica, Guns N' Roses, vainas Poison, así. Warrant. Poison, Wasp, Iron Maiden, todas esas bandas bien de pinga de los 80. ¿Y cómo llegas a esas bandas? Pues, o sea, yo sé, pero quiero que lo digas. Bueno, yo nací aquí en Estados Unidos, en Miami. Entonces mi papá es rockero, bueno. Mi papá ha ido a shows de Van Halen, Pink Floyd, los vio live con el Animals, creo que fue. Pues siempre me dice que se acuerda del cochinito volando en el estadio y comenzó a llover y que fue bien de pinga. Entonces, ya por mi papá, fue natural, pues. Mi papá ponía MTV en la televisión, teníamos una batería ahí que le echábamos coñazo y después compró una guitarra que, por cierto, se la vendía o se la regalé, no me acuerdo, a Jorge Luis, de Hostel. Claro, a Jorge claro. Luis y era una Samsonite, tenía una corneta, weón, la Samsonite. Ah, esa, claro. Ahorita le estaba pensando, coño, le voy a llamar a la familia para que me la vendan para atrás. Que me la vendan y yo le doy el shipping para que me la manden. Para que no, Claro. esa está ya guardadita. la teníamos como, ¿sabes? De pequeño, pues, antes de que tuviera 5 años y nos mudáramos para Venezuela, pues. Entonces, sí, pregúntame ahí. Estoy pegado. Entonces pensaste de baterista. No, dándole coñazo ahí a la batería y con la guitarra, pues. Entonces, cuando comenzamos a tocar, fue, sabes que uno caminaba por ahí por Jardín Levante, porque se pregunta, mira, ¿y no viste a alguien por ahí tocando y vaina? Entonces, me acuerdo que una de las primeras vainas en Puerto Ordaz fue caminando por ahí por el vecindario, pasabas por al frente de casa de Jorge Animal y andaba dándole coñazo a esa batería, wow. Y si no le estaba dando coñazo a la batería, escuchabas a alguien ahí gimiando. Entonces, coño, siempre era de pinga pasar por el frente de casa de Jorge Animal. Siempre pasaba alguna vaina rara ahí.
Coño, pero era porque estaban tratando de cantar, ¿vale? Tú, coño, con las vainas negativas siempre, ¿vale? Con el, Bueno, como te dije, Orwell, la Con el controversia. micrófono en la mano, así. con la controversia. So, se O de escuchaban unos repente porque gritos estaba ahí. golpeando a alguien también. Se escuchaban unos golpes porque él es muy, muy violento. Bueno, no sé en realidad lo que estaba pasando ya bajo puertas cerradas, pero Exacto. Mira. ¿Cómo en qué año más o menos llegas tú a Venezuela y llegas directamente a Puerto Ordaz? no, weón, llegué a Caracas y eso es una de las vainas, uno bien carajito, ¿no? 5 o 6 años. Y yo me acuerdo yendo al colegio en Venezuela, que ya era en español, no era en inglés, y conocer a nuevos amiguitos y vaina. Y yo le preguntaba a los chamos así como que, coño, ¿y qué música escuchas y vaina? Y me miraban así como que, ¿qué? Me dicen, ¿Poppy? ¿Juan Corazón? El disco El Chavo. Y yo, marico, no he escuchado, bueno, sin decir marico, pero no he escuchado Guns N' Roses y vaina. y yo, no, nadie me entendía, pues, si no estaba Ese después. rock satánico. Sí, bueno. Esas vainas, eso se veía mucho. Estás escuchando Guns, que bolas del diablo, o Nirvana, y what the fuck, Sí, o sea, qué que satánico. no está la relación de la vaina. Exacto. Yo era satánico y drogadicto antes de ser satánico y drogadicto. Exacto. Es más, ellos te llevaron a eso, coño. Ellos son los culpables. Exacto. Oh, shit. Mire, y llegaste a Puerto Ordaz más o menos con qué edad? Como 9. Tenía como 9 años. Me acuerdo que Puerto Ordaz era distinto. Pues era una cultura distinta comparado a Estados Unidos, pues, y a Caracas. Entonces llegué ahí y me acuerdo de ir al colegio y vaina y los chamos estaban jugando picha, ¿no? Y yo le decía metras, jugando metras. Y me acuerdo, bueno, coño, los veía así jugando y vaina y decía, bueno, es una vaina que le gusta hacer a la gente aquí y vaina, voy a aprender, ¿no? Entonces me compré unas metras ahí y me puse a practicar, a jugar ahí al frente de la casa, donde había una tierrita ahí, hice un huequito y vaina y me puse a jugar. Y me acuerdo que el pana, Jesús se llamaba, que vivía al frente de la casa, me preguntó, sí, coño, ¿quieres que juegue contigo y vaina y tal? Bien de pinga la gente en Puerto Ordaz, es algo que me acuerdo mucho, es las amistades y lo de pinga que era la gente ahí, pues. Oh, fuck. Holy fuck, y eso que no está en Venezuela. Chamo, paga el lava, vale. Ese marico ni se conoce ahora quejaba, se fue hace muchos años. Sí, el papá de ellos, exacto, el papá de ellos vio a Metallica en la gira esta Monster of Rock cuando le abría a Van Halen y esta vaina y se comía el show, ¿no? Y tenía la entrada y tenía la colección de discos, tenía, o sea, muchas vainas que las compraste en Sonográfica, o que yo tenía compradas, reproducidas por Sonográfica, el papá las tenía originales y tenía otras vainas que solamente yo las vi así, pues. Recuerdo los primeros discos de Ozzy en vinil, que a mí me... Papá de ellos, el viejo Luis Guanche. A ver qué. Se le cayó allá la Escribirle computadora. por el interno a ver qué dice. Y bueno, para los que no saben o no se acuerdan, él es hermano de nuestro brother Hueso, también Luis Guanche, que era baterista, también fue baterista de muchísimas bandas. Esperen ahí, se cayó allá computer. Se me cayó allá computer. Ya el carajo está hablando, vacúname la carpeta. Sí. Está traduciendo. Sí. So, you know, check it out. Saludos a José Félix José Félix, desde Uruguay. A ver, escríbanos desde dónde nos... Por ahí escribe, nos ven. Ahí escribe Juan Vicente Núñez. Está poniendo el papá de Daniel es vital en la de... Supongo que sí, en el tema musical de los dos, ¿no? De Daniel y de Hueso. Pues. Sí, y de alguna manera de nosotros también, porque, claro. Por ejemplo, yo los conocí a ellos, yo soy como contemporáneo con Hueso y éramos panas,
Pero el que se me acercó así, verga, me gusta tu banda, y ¿qué bandas te gustan? Fue el papá, bueno, es burda loco, pero fue así, o sea, o que nos iba a llevar, o que nos prestaba la casa para que ensayáramos todas las otras bandas, o sea, entonces sí, obviamente de ellos, pues muchísimo más porque su papá, pues. Ahí está, exacto, ahí está Federico, el Sensei Fede de España, Shawnee, Kansas, nos también, coño, somos internacionales, compadre. Claro, claro. Somos más famosos que la antena de Sábado Mundial. Aquí está Shawnee, Kansas. Desde España, venga. Desde Monterrey, Uruguay. Che, colate el mate. ¡Sabe! Coño, por cierto, bueno, hablando de Uruguay, Argentina, pero es Argentina, pero lo dijo el bananero, ¿no? Yo me enteré por el bananero. O sea, cambiando de tema mientras se conecta este marico. Exacto. Tú sabes que allá en Argentina hay una tipa que es una vedette, una tipa buenísima, marico, se está lanzando a diputada. Y la propaganda es la tipa desnuda, así, bailando una verga así con el culo al aire, marico. Pero buenísima la tipa, para que voten por ella, sí, weón. Y el bananero obviamente le sacó una parodia, una vaina, pues. Sí, Cheo está desde Monte Video. Desde el monte del video. Chucha. Bueno. No, Chucha no, bro. Estamos hablando de eso. Chucha debe tener ahorita, como debe estar en el ancianato, bro. Más o menos. Chucha. Pero Debe estar mascando el agua. Este es el hueso. No hemos empezado a hablar de él, pero él es el hermano mayor de Daniel. Y esta es hija de Daniel. Y es la hija de Daniel. Exacto. Y es el compañero inseparable. Ajá, volvió, pagó el CanTV, a ver. Ahí sí, está, ahí está. ¿Qué pasó ahí, chamo? Ajá, ¿qué contaban? Ajá, mírame el hueso. Sí, estamos hablando de hueso. Tío, no, ya hablamos un verguero de tu vida porque te fuiste. Sí, ya. Sí. Cuando el entrevistado no habla, uno habla. Mira, sí, dijo, no, que el virus, que tal, que no sé qué. Ustedes saben todos los cuentos ya, weón. De pinga, mira, un saludo a todos los panas que están viendo, weón. Que de pinga verlos a todos aquí y más ¿cómo estamos aquí? Marico, no vayas a tumbar el internet de nuevo. Eso se le perdona a la gente que está en Venezuela. Pero tú estás en Florida, eso no debería pasar. Están viendo Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, todo el mundo pegado en 4K. Sí. Suxa la wea. Xuxa la wea. Xuxa es brasilera, brother. No hablemos de Xuxa, no hablemos de porno, compadre, porque ahí sí le voy a dar una retaíla de explicaciones, Iván. Ella se hizo famosa en Chile, ¿no? Aquí en Chile, sí. ella más bien no quiere saber nada de Chile por algo que ocurrió aquí, pues. La caraja. Ok. Sí, aquí la gente. La canción, la gente empezó a cantar el coro que decía Hilari, y la gente decía chúpalo. Y la caraja paró. Ya. ¿Cómo están diciendo? Y repetía, y la caraja, no, así no es, por favor. No. Y lloró en vivo, y la gente se empezó a reír. La jeva no quiere saber nada de Chile. Sí, pobrecita. Y la gente cada vez que habla de eso se mea de la risa. No, yo porque... Bueno, hoy en día fuera una Kardashian, weón. Eso era antes que... Sí. Sí, sabes, eso es algo que pasa con todo, pues, ¿no? Que después del tiempo, las cosas que antes eran, oh my God, tabú, ahora son normales, pues, ¿no? Sí, por decir. Lo que pasa es que el público aquí chileno es como era muy hostil. Entonces, por ejemplo, venían las bandas de rock y las escupían, ¿no? Entonces, depende de la banda, se lo tomaba muy bien. Aquí, Faith No More, por ejemplo, Mike Patton, el tipo es un ídolo porque el tipo abría la boca y hacía así, que le echaran en la boca los gargajos. Y después lo devolvía para abajo. Sí, pero ¿cómo se llama? Iron Maiden vino con este cantante, con Blaze Bailey, que, ¿sabes? El resto del mundo no les gustaba, y aquí vinieron y lo escupieron, marico, y los carajos no pararon el concierto, y Steve Harris dijo que se iba a echar coña, o sea, para que veas la diferencia, ¿no? Entonces, eso fue como cambiando, pero el público aquí era muy hostil, marico. Yo cuando llegué aquí me decían, mira, vamos a tocar en un local, y yo, la pinga. Pero ha cambiado, pues, no es así ya. No, pero está bien, weón, y me alegra que estén ahí juntos en Chile y tocando música, que de pinga, ¿no? Algo así como pasó,
Algo así como pasó aquí con Gabo, pues, una suerte, weón, que se mudó Sí. para acá, que la Ya. esposa llegó aquí, weón, a la misma ciudad donde estoy yo, y que los hermanos de ella vivían aquí, imagínate. Entonces Gabo me dice, mira, me voy para Florida, y bueno, ¿dónde es que estás tú? Y yo le digo, Sarasota, Bradenton, y me dice, coño, para allá voy, para Sarasota. Y imagínate. No, arrechísimo, arrechísimo. Bueno, Suerte de la ya vamos a vida. hablar de eso. Vamos Ok, con- ok. Eso lo vamos a para guardar atrás, por vamos para ahí. atrás. Ahorita te Sí, quiero sí, preguntar vamos varias cosas. Dale, sobre eso. guíame, guíame. Volvemos de nuevo, entonces seguimos continuando. Entonces, mira, fíjate, vamos a llegar hasta la idea, por ejemplo, porque tú eres yo sé Sí. que tú eres de la idea, Sí, y sabes, ahí estás con, no sé, bueno, obviamente estás con Jason y con todo este poco de locos que ya todos estábamos como agarrando instrumentos por ahí. ujú, Y en la todo el idea como mundo, que había- weón. Julito, Jason, o sea, Abraham, o sea, todos los panas, weón. Todos los panas y una vaina que transciende el tiempo, pues. Como estabais hablando de la amistad, pues, y la gente de Puerto Ordaz, o sea, es una vaina que ustedes, o sea, iban para la casa, Néstor se quedaba a dormir en la casa y vaina, o sea, fiesta, lo que fuera, pues. Sí, la casa de Daniel siempre fue el club social de los rockeros, así de Puerto Ordaz. Todo el mundo iba para casa de Daniel a tocar, joder, a echar vaina. Sí, una Yo creo- hermandad arrecha, weón. hay una cosa que la gente siempre dice que no, Puerto Ordaz fue el Seattle de Venezuela. O dicen, o fue el tal cosa de Venezuela. Yo lo que voy a decir se puede escuchar de distintas maneras, pero para mí fue Jardín Levante y fue tu casa. La casa fue el Seattle, o sea, porque ahí es donde uno como que, coño, escuchabas como distintos tipos de música y enseñaban todas las Exacto. bandas y a la vez íbamos y rumbeábamos todos juntos y la novia de repente del pana de tal banda era la vecina, ¿entiendes? O sea, todo ocurrió allí en Jardín Levante y todo salía desde tu casa, todo, o sea, como el eje central era ahí, pues. Fue como un núcleo, sí, y todo porque, o sea, también como estaban diciendo por ahí, pues, o sea, mi papá tenía todos los acetatos de rock bands, ahí estamos con un bote de panas, el Pipo, sí, Luis Fernando, siendo músico, está en Barcelona ahorita, tiene unos videos, no sé si lo han visto, Toflan se llama, en YouTube, verga, bien arrecho, son 2 nada más, Juan, pero hacen toda la música ahí en vivo muy arrecho, Juan. Y sí, eso, no solo fue así como un núcleo, pero mierda, la gente que venía, o sea, todos los panas y toda la gente que conozco, para mí, o sea, grandes músicos, Juan. Allá aquel día y todavía ahora, pues, o sea, ustedes están haciendo música muy buena. A mí me encanta Guarandinga, o sea, Bueno, arrechísimo, Juan. Guardiga casi que nació en Casa de Hueso. Guarandinga es como el Yes de Venezuela, weón. O sea, Soso. y bueno, hubiese sido el Seattle de Venezuela si hubiese habido más una movida económica, pues, para la música, ¿no? Yo Sí, siempre bueno. pienso en eso, y digo, o sea, si nosotros hubiese habido una movida más andante para el rock en Venezuela, todos nosotros hubiésemos estado o sea, si nosotros estuviéramos aquí en Estados Unidos, todos nosotros viviéramos en la música, pues. No tengo duda. Si hubiese habido infraestructura. Exacto. Si hubiese Sí, habido, exacto. claro. Exacto. Sí, No estamos tengo de acuerdo. duda. Lo que pasa es que la cultura crece más suave o más lento en ciertos lugares, pues. Claro, claro. Y no estás en el lugar indicado, en el momento indicado. Exacto. Un saludo al Calimero. Sí, Coño, está todos los Calimero. panas, weón. Mira, ahí está Lian, ahí está Sí. ese Federico Alba que se llama Nippon Kempo Spain, si no sé si te acuerdas de Sí, Federico. Federico está allá de trasnochándose, weón. Sí, bueno, y Sí. por ahí está Abraham también, marico, que está... Y Abraham también. Abraham, un abrazo, weón. Te quiero burda. Sí. Coño, ¿qué te iba a decir? Bueno, ajá, y entonces, y armaste unas banditas, ¿no? Tu primera bandita. Yo me acuerdo de Sí. una bandita en particular, pero yo quiero que Ajá. tú hables para ver si tú te acuerdas y yo de repente te... Bueno, te lo doy rápido, pues, el cuento rápido, ¿no?
Entonces, exacto, uno caminando por ahí ve a Jorge Animal tocando por ahí cerca y dice, coño, aquí la gente toca música de pinga. Caminando por ahí, la casa de Ezequiel. Coño, ese Ezequiel pana toca Pineda. resto. O sea, yo caminando por afuera, yo ni lo conocía. Y escucho la guitarra, echándose unos solos ahí bien de pinga, mierda, y tocando Pantera, weón. Mierda, ese carajo toca y sabe de buena música, ¿no? Entonces digo, bueno, coño, me emociono porque digo, aquí hay algo, aquí hay gente que toca, pues. Entonces, pasando, también uno pasaba por la calle esa de subidita donde estaba el Ramón, con las clases de música. Bueno, yo le digo a mi mamá, quiero ir a clases de música. Y me dice, dale, ok. No sé cómo se averiguó, pero entonces me dice, te vamos a llevar para, ¿cómo se llama el viejito de la guitarra acústica? Caicedo. Yanes Caicedo. Vamos a llevarte a Yanes Caicedo. Ok, dale. Y yo sabía que Julito, y coño, el pana, no me acuerdo, con el que tocaba Dondo. Bueno, le iba a decir el nombre, pero eso, Dondo, me acuerdo de Dondo. Yo iba al colegio con el hermanito de Daniel García. Entonces, bueno, me llevan para allá y yo digo, coño, muchos buenos guitarristas que yo conozco van para acá y entonces lo voy a intentar, pues dale, de pinga. Cada vez que iba para allá, el tipo me preguntaba, ¿no? El Jan, mira, ¿cuál es tu nombre? Ya estaba viejo ya. Sí. Digo, Daniel. Ah, ok. ¿Y qué es lo que quieres tocar? Y yo le decía, guitarra eléctrica, porque lo único que veía ahí era acústico. Sí, sí. Acústica y piano, más nada. Yo me aseguraba que le decía guitarra eléctrica, porque yo quería tocar guitarra eléctrica. Entonces me dice, ok, dale, siéntate ahí en el piano. Y yo decía, mierda, este viejo está loco, weón. Viejo está loco. Es que él no explicaba nada. Siéntate ahí, dale aquí. Siéntate ahí y me ponía a leer música y a tocar el piano, ¿no? Entonces, bueno, uno está carajito, uno no entiende. Entonces después, sigo yendo. Y voy el próximo día y me dice lo mismo. ¿Qué es tu nombre? Daniel Guanche. ¿Qué quieres tocar? Guitarra eléctrica. Ah, ok, siéntate en el piano. Y decía, mierda, weón. O sea, pasó eso 2-3 meses, weón. No toqué la guitarra. No me acuerdo. Quizás la toqué, pero no me acuerdo de haber tocado la guitarra en Llanes y tenía 3 meses yendo ya. Y yo le dije a mi mamá, fuck this shit, weón. Sí. Lo que pasa es que él tenía como un entrenamiento militar, así, siéntate en el piano y toca redonda do. Exacto. Sí, lo que pasa también en defensa de eso, porque creo que lo han hablado mucho aquí, ¿no? En defensa de eso, quizás él no estaba explicando por qué hacía eso, ¿no? Sí, él no explicaba nunca por qué. Todas esas vainas hacen que seas un músico integral. La cuestión es que tú tienes que tener ¿cómo se llama? Tú tienes que explicarle eso al alumno, porque si no, claro, un adolescente que no le importa tal cual lo que me estás contando, te va a decir, bueno, ¿y por qué mierda o sea, me estás haciendo eso? Exacto. De carajito yo no entendía, pero se ve que tenía su proceso y, o sea, en el piano todo está en orden. Aprendes la música, exacto, te aprendes las quintas, la séptima, la novena, la no sé qué, todo está en orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tú sabes, coño, qué de pinga, ahora lo puedo apreciar, eso. Pero me retiré antes de haber aprendido, entonces no sé una mierda. A mí me pasó algo similar así para echarlo rápido. Yo llegué al conservatorio, ya estaba grande, 20 años, 19 años. Y uno ve una materia que se llama piano complementario, es otra materia. Y yo agarré y dije que coño, yo quiero tocar guitarra eléctrica también, yo no quiero ver esta verga, pásame la materia. Y el pana me puso la nota y yo no aprendí a tocar piano. Y con los años, trabajando en la música, me di cuenta, coño, aquí yo la cagué, ¿entiendes? Son vainas de chamo que uno, coño, no, esto no lo voy a hacer porque no es lo que quiero. Y después es que uno entiende, ya. Exacto. Y después, entonces eso. Bueno, terminé yendo para Ramón. Después, ¿no? Entonces vamos para Ramón y siempre caminábamos de la casa para donde Ramón, cerquita, y el Hueso se echaba su clase de batería primero, entonces yo me sentaba a esperar. Y cuando él terminaba su clase de batería, yo comenzaba la clase de guitarra. Entonces, coño, qué pinga el formato de Ramón, donde te enseñaba por media hora
la teoría y después te mandaba a tocar. O sea, vamos a tocar esta canción y vaina, te enseño, tal. Coño, dale. Ahí nos tocábamos Rolling Stones, que si The Beatles, ¿qué más tocaba? Bueno, me acuerdo siempre tocaba la canción esa del Lobo en París y vainas así, pues. O sea, coño, de pinga, porque uno aprendía un poquito y después te ponías a tocar, que era lo que uno quiere, ¿no? Al final, sentir esa sensación de tocar la guitarra con un baterista, con una banda. Entonces, el Ramón fue, coño, un pilar, bueno, para la música de todo el mundo ahí en Guayana, bueno, que tuvo la gracia de conocerlo y de ir a sus clases y cosas así. Arrechísimo. Ah, no, este no Ajá, vamos a... Este no es. Esa no es. Ok, entonces la primera banda, weón, que nosotros formamos, fue una banda... Oh, el micrófono está duro, lo alejo. No, Lo alejo un poco. No, bájale un poquito, sí, me están reportando ahí Bueno, por lo interno alejo, que porque tampoco aquí hay. tengo el pana Chris Carter, weón, que el carajo es un genio, weón, tiene 18 años. Ajá. Y él me ayuda con toda esta mierda así, porque yo no sé nada, weón. Yo soy como un viejo de 60 años, weón. No sé usar el teléfono, Poco otra vez. o sea, imagínate, weón. Entonces lo necesitamos en la banda. Él fue el que nos hizo el website y toda vaina. Ah, fino. Tengo chamo, weón. Es el quinto miembro de la banda, no toca música, pero él es el quinto miembro de la banda. No, claro, atrás de la banda siempre hay un coñazo de trabajo, no man. la toca, pero hace que suene arrecha. Exacto. Y él hizo el video también. Coño, lo brutal. mostramos más tarde. 18 años Sí. tiene el carajo, weón. Anyways, montamos una banda, weón, ahí. Ajá, dime, La primera banda, eso. Ajá, la primera banda, ok. Si vamos lentos me apuras, weón. Sí, dale. La primera banda con los panas, los vecinos, weón, que se mudaron al lado del pana que te dije, Jesús, que jugaba picha conmigo. El pana al lado, los panas al lado se mudaron, weón, Ernesto y Hugo Obregón, ¿no? Ernesto, Hugo y Carmen, la hermana, pero Ernesto y Hugo, los panas que entonces comenzamos a caminar para donde Ramón con ellos también. Entonces el pana Hugo tocaba guitarra y el pana Ernesto comenzó tocando guitarra, pero después se fue al bajo. Super fans de Queen. También me acuerdo que tocábamos unas canciones de Queen ahí, vaina. Y son sendos músicos los dos también, Viven ahí como en North Carolina, una vaina así. Tengo que echarme un viaje para allá. Pronto me echo un viaje para allá a visitarlos. Pero comenzamos a tocar que si Green Day, que si Offspring, que si Smashing Pumpkins, toda esa vaina así del 90 al 94, pues. Hacer covers y vaina, tocábamos en el colegio, con cover bands, que si cuando había un festivalcito así, que si, el colegio va a hacer una vaina, qué sé yo, un evento y vaina, entonces tocábamos ahí, y con Julito. Elección de la madrina y vaina. Ajá, exacto. Vaina así, exacto. Julito tocaba Metallica, que jode, o sea, bien de pinga. Entonces, bueno, vamos a hacer una banda y vaina. Entonces yo le digo a Ernesto, tú te montas en el bajo, yo en la guitarra y Jason en la batería. Esa fue la primera banda, ¿no? Jason en la batería, Ernesto en el bajo, yo en la guitarra. Y entonces, coño, quería otro guitarrista porque bueno, estábamos buscando guitarrista y cantante, ¿no? Ese siempre fue el peo, weón, conseguí un cantante. Nadie canta. Y si cantan, coño, si canta bien, si es el frontman, ¿sabes? Esa vaina, pues, que uno pone en la balanza, ¿no? Que necesita para un cantante. Entonces, nunca conseguíamos cantante. Entonces, a la final era como que, bueno, nadie canta, voy a cantar yo. Listo. Entonces conseguimos un pana, se llamaba Jesús también, se llamaba Jesús y vivía por allá por Villasia, creo, frente a la placita de Villasia, como ahí por donde está el colegio, en esa placita. Entonces el pana tocaba bien de pinga, tocaba así como, tenía un estilo así bien soft, así que sonaba así como Pearl Jam, Blind Melon, así, el tipo tocaba bien de pinga. Entonces tenía una Washburn, creo, roja. Entonces nos ponemos con él a tocar. Ajá.
Sí, Ya, ese pana era en Villa Asia, dices tú. Sí, ya. Yo Ajá. sé Jesús. No salía mucho con nosotros ni nada, pero no sé cómo apareció, pues, pero comenzamos a tocar con él. Entonces, montamos unas canciones ahí y el primer toque en el Náutico. El Náutico, ajá. Ajá, en el Náutico, no sé si te acuerdas. Yo sí me acuerdo, pero quiero que tú lo cuentes para ver si... ¿Tú tocaste? No, ¿Tú yo tocaste? fui, no sé por ¿Tú qué. fuiste? Okay. Pero había burda de gente, weón. Había burda de gente. Sí. Estaba full el Náutico y bueno, el primer toque y vaina, entonces nos vamos para allá, estamos así como que, bueno, dale, vamos a tocar pronto y vaina. Y de repente en el micrófono dicen, ok, la primera banda. Y lo que yo escucho, ¿no? Pink Floyd. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque resulta que no tenía nombre. No y alguien le nombre. pregunta, mire, ¿cómo se llaman? Y Jason dice, se queda así y dice, Deep Flow. Deep Flow. No. No, él dijo Pink Fluid. No. Él dijo Deep Flow y el tipo fue que escuchó Pink Floyd. Ese era el chiste. Bueno, ¿sabes? La memoria de uno, no sé. No sé quién está correcto. Marisco, lo que me acuerdo es que él me dijo que dijo Pink Fluid, como fluido rosado. ¿Sabes? Como el carajo no era un sádico, ¿no? Estaba hablando de fluido rosado, ¿sabes? Entonces, yo volteo y le digo a Jason, viene así, caminando, ¿no? Todo excitado y vaina. Y le digo, marico, ¿quién es esa banda, Ivana? Somos nosotros, marico. Marico, tuvimos meses con esa verga jodiendo. Deep Flow, Pink Flow. Entonces nos montamos ahí y hicimos nuestra vaina, pues. Entonces, claro, ¿qué era? Bueno, uno quería sonar así Nirvana, Hole, Silverchair. Me acuerdo que hasta tocamos una cover de Silverchair ahí. Entonces, y bueno, ¿qué tenía yo? Como 12 años, ¿no? Creo que tenía como 12. Carajito, ¿no? Y la voz de Jeva y pegando gritos ahí en esa vaina. Entonces, me acuerdo que el chalequeo era que éramos huequitos, porque sonamos como a Hole, como si fuera Hole. La banda en Chile, de Kurt Cobain, pero de 12 años. En Chile huequito es otra cosa, ¿viste? Bueno, pero también se prestaba para el chiste. Igual también lo pensábamos en esa época, lo de huequito, coño. Huequito. Una risa la vaina. Y así se llamaba la banda al final, porque todo el mundo... Bueno, al final era huequito, porque eso, sabes que uno jode con los sobrenombres y eso es lo que pega, weón. Y listo, pues. Igual cuando los Smashing. Y después los Smashing. Exacto, pasó lo mismo con los Smashing. Es que el peor es conseguir un nombre de una banda, ¿no? Claro. Pero en los Smashing tú tocas batería a veces también. Ajá, bueno, tú sabes que siempre ha sido una vaina adentro de mí que yo quiero tocar batería. A mí me encanta tocar batería. Entonces, por cierto, que cuando mi hermano se compró la batería y llegó a la casa, yo iba tanto a sus clases de batería que cuando me senté en la batería ya tocaba un ritmo, ¿no? Con el bombo y todo. La primera vez que toqué. Entonces, porque yo me sentaba y veía así lo que le enseñaban y la vaina y tal. Entonces, nada, o sea, yo amo el ritmo, amo la batería. La mayoría de las canciones que yo escribo las comienzo con un ritmo de batería en mi cabeza. Me imagino el ritmo de la batería y le pego una melodía. Y esa vaina es muy arrecha porque, por ejemplo, hay músicos que tocan su instrumento, pero están como apartados de los otros, están como en su peo y los demás que hagan su peo. Pero alguien que sepa de la batería y de la guitarra y de la lírica y de la voz de toda la vaina, coño, se compenetra más. Y por ejemplo, en otras bandas que vamos a hablar más adelante, coño, se sienten los cortes, ya todos saben cuándo viene el corte, cuándo vienen las paradas. Entonces se
compenetra más la vaina. Coño, Néstor, me dejaste solo, weón. No, es que ya me las ¿No tienes una cervecita ahí, weón, para que me acompañes? Aunque sea te veo así como que te la estás tomando. Tengo las latas vacías. Puedo sacar las latas No, sea vacías. fake. Dale, agarra la vacía y me miente. Así como que estás tomando. Yo le dije a mi esposa que le pidiera el delivery, pero me dijo, no, le dimos duro el fin de semana, entonces no. Bueno, dale, está bien. Yo tomo Mire por ti. Dale, plomo. Ahorita traigo un vasito de agua, no sé si te sirve. Dale. No tienes un vinito ni nada, un vinito chileno. No, ya me tomé toda esa verga. Marico, no sé si se nota, dame los ojitos, ve. Bueno, un fin de semana de pinga. Sí, no, ya es domingo, los domingos es para... Bueno, marico, uno que ya está viejo aquí, o bueno, más viejito, pues, ya uno le pone prioridades a otras cosas. Vamos a ver cuando me lanzo para Chile a pasarla con ustedes un ratito. Coño, sí, Coño, va. finísimo, claro, bueno, ahí vamos a tripear. Para que me Dependiendo muestren. también del tema pandemia, pero sí, echamos verga, claro. Si hay marico, es que yo vivo en Florida, weón, y Florida es el Wild Wild West, weón. Aquí no hay nada. Aquí el coronavirus no existe. No, aquí todavía hay restricciones. Aquí entonces está súper trancado la vaina. es una Marico, ladilla. Ahí aquí puede salir, ahí puede aquí entrar. no usan máscara, los bares están full, los restaurantes, todo, weón. Pero bueno, Sí. Florida es otro mundo, weón. Ok, Mira, so, ¿dónde estamos? Volviendo a lo que nos estábamos hablando entonces de los Smashing, ya habíamos llegado a ese Ajá, los punto. matching. Yo me acuerdo también del vicio con los Smashing, me acuerdo que fue que tu papá creo que lo trajo el disco del norte, si mal no recuerdo, y que al principio como que todo el mundo lo escuchó y como que no enganchaba, así nadie enganchó con Smashing Ujú. por el tema de la voz de este pana, ¿no? De Billy Corgan. Sí. Ay, que después tenía como que- cuerdas y Y vainas. después como que ustedes se enviciaron así también y fue como que la fiebre fue dura. Pues. Sí, bueno, mi papá llegó, yo me acuerdo, la primera vez que yo escuché Smashing, yo estoy afuera del colegio esperando a que me vengan a buscar, y mi papá llega con la Samurai, que había comprado las cornetas a full volumen, weón, poniendo, con Smashing, ¿no? Y esa vaina, todo el mundo así viendo, ¿quién coño es esa persona ahí? Mi papá llega, ¿no? Uno se monta en el carro y, escuchando la vaina así, digo, yo siempre pensé que Smashing cantaba una jeva. Yo pensaba que era una tipa, ¿no? Con el Simon's Dream, que fue como que el que pegó más, ¿no? Ese fue el que mi papá llegó con ese. Y después, bueno, uno escuchando que Smashing siempre fue así como que tuve que escucharlo varias veces para entenderlo. Y lo mismo pasó cuando apenas salió el Infinite Sadness. Él trae el disco que era doble y la portada medio rara, y yo puse el primer CD y comienza con la cancioncita del piano y después viene Tonight Tonight y digo, ¿qué mierda es esta, weón? O sea, y lo dejé ahí, weón, nunca lo escuché. Y lo ponía otra vez y ponía, claro, siempre pones el CD, la primera, ¿no? Porque uno es old school, weón. Tengo 39 años, pero como te digo, me siento como de 60, porque crecí con gente más vieja que yo. Entonces tengo la tradición de la otra gente. Uno ponía el vinil. Sí, no, marico, así los dos, weón. Manfred, yo no. Yo todavía estoy en los 40, así que estamos en el mismo team, así, tranquilo. Y todavía lo hago, weón. O sea, yo dejé de comprar CDs 2 años atrás, weón. O sea, ya no hay CD stores aquí, weón. Yo me iba manejando para buscar el CD store, en vez de bajar la vaina por el teléfono. Pero igual, coño, yo pongo el disco, pongo la primera y escucho toda la mierda, weón, mientras que estoy leyendo el librito. Entonces así fue que hice con ese disco, pues. Entonces ponía la primera canción, el pianito, ok, de pinga, que ladilla. Y la segunda era Tonight Tonight, no la entiendo, pa, la trancaba, lo sacaba y ponía otra vaina. Entonces, después fue que Hueso pone el disco y lo deja rodar y vainas así, y comienzo a escuchar las otras canciones y digo, coño, qué de pinga esta banda, weón. Suena raro. Y así fue que me comenzó a gustar Smashing, weón, cuando comencé a escuchar las últimas canciones, el segundo disco, el B, y cosas así, pues.
Entonces nos ponemos a tocar con Luis Fernando. Luis Fernando tocaba la guitarra, le estábamos enseñando a José Ramón a tocar el bajo. Creo que ajá, coño. Ese es agua del chorro, marico. Tiene como 2 años guardado en la nevera. Así que deseame suerte. Bueno, si está cerrada está bien, no importa. Es un mojito de esos falsos y vaina, salud. Un mojito, bueno, ok, salud, gracias. Ay, papá. Creo que tiene como 5 más bueno. ahí. Está bueno. ¿Sí? Sí. Un mojito prehecho en botella, nunca lo he visto. Sí, bueno, es como un chinoto sabor a mojito, no sé, pero con... Okay. No sé, bueno, gracias por tirarte la cervecita. Si mañana muero es por el rock and roll. Continúa. Está bien. Entonces, estamos hablando de Smashing. Ajá. Entonces nos montamos una banda ahí. Pues creo que Gabriel a veces tocaba bajo, creo que a veces era José Ramón, pero Gabriel también comenzó a tocar con, creo que era La Poseta Asesina en ese momento. Que después se llamó Brandy, una cosa así. No, era Brandy. Ya no era La Poseta Asesina, era La Poseta. O antes de La Poseta era Brandy, después se fue La Poseta, no sé cómo es el cuento. Pero, me acuerdo que estaba así. Entonces, bueno, vamos a enseñarle a José Ramón a tocar el bajo, vamos a ir a tocar. Y nos echamos un par de toques ahí. Me acuerdo que uno fue cancelado. Abajo del apartamento de Manfred. Creo que iba a tocar Brandy primero, creo que era Brandy. Si tienes razón, Néstor. Ahí abrió una banda que yo tenía con Calimero, que se llamaba Cle. Después venía Brandy y después creo que venían ustedes y la cosa terminó fea, pero yo estaba afuera. Cuando entré, yo estaba en otra situación y cuando llegué, mierda, se puso feo todo. Sí, hubieron un par de toques ahí abajo, ¿no? Había un par de toques ahí abajo. Uno me acuerdo que sí tocamos y fue, no sé si ese fue el que terminó feo, pero para mí terminó de pinga, porque le estaba dando coñazo a esa batería durísimo. El que terminó feo fue un cumpleaños de Mariana Pinedo. Entonces, yo tengo una memoria así muy... Ajá. Okay. Sí, que fue en el garaje así arriba y en la bajada de vaina. Y llegaron los pacos de vaina, los vecinos y la vaina. Una memoria bien distorsionada que tengo yo. Pero, me acuerdo una vez sí nos echamos un toque bien de pinga allá abajo en el ¿cómo se llamaba? El manantial. Ajá, en el manantial. Abajo, en el edificio, en la parte de abajo. Un toque quedó bien de pinga, pero uno siempre ahí, ¿sabes? Borracho. Borracho a los 14. En casa del PEC no tocaron, ensayaron, no sé qué. No, bueno, yo tengo una historia para eso. En la piscina, así, ¿no? Pero la pasamos muy bien, esa rumba fue buenísima. Pero ahí tocó Sara Juana, que fue lo más de pinga. Ahí tocó Sara Juana, eso sí. Sara Juana tocó ahí, en casa del PEC. Bueno, para terminar la historia rapidito, en la de Manfred. Una vez tocamos, la otra vez fue cuando llegaron los gringos y esa fue la primera vez que fumé marihuana. Llegaron los gringos, claro, y ahora todo el mundo fuma y yo sé que estoy limpio, pero bueno, no importa. Ahora es cool la vaina. Ahora es cool la vaina, sí. Bueno, porque antes uno era drogadicto y ahora es cool la vaina. Pero eres el pionero. Bueno, ¿qué importa? Nadie entendía en ese momento. Pero llegan los gringos y sacan este tabaco, weón, así gigantesco, weón, así gordísimo, y le escribieron Bob Marley al tabaco, ¿no? Entonces, coño, como te decía, uno tiene 14 años y vaina, y me había echado como 6, 8 cervezas, y los panas, vamos a fumar y vaina, y yo, dale, de pinga. Vamos para allá y nos fumamos ese tabaco entero. Entonces te decían, no, échale 3 patadas y lo aguantas hasta que te llegue otra vez y vaina, o sea, loco, weón. Y uno hizo esa vaina, weón, y después estoy viendo a Brandy, weón, y la vaina se me puso así como que blanco y negro, weón. Así, y tenían las luces strobe light, y mierda, yo tengo que tocar después de estos tipos, weón, mierda. y de repente me llegan y mira, tenemos que tocar y vaina, y yo, no puedo tocar, weón. Estaba tirado en el carro,
ya borrachos, fumados, de vaina de vomitar, weón. Qué pálida. Pingue pálida, weón. Entonces cancelamos, ¿no? Entonces, más o menos así en Casa del Peking. En Casa del Peking no fumamos, pero teníamos todo el día, weón, ahí con Ricardito. Ricardito era el hermanito de Peking, siendo pana, weón. Todo el día preparando las bebidas y el licor y la vaina, y de repente en la noche, ok, vamos a tocar, y vaina, y Sara Juana está tocando, y no sé quién más tocó, no me acuerdo, pero después de Sara Juana veníamos nosotros. Entonces, eso, así fue. Todo el mundo montado, Luis Fernando, José Ramón, Julito, en la otra guitarra, creo, y yo en la batería, y nos ponemos, ok, vamos a tocar, comenzamos con Tonight Tonight. Ok, dale. Ka, 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 ka. Tararán, ta, 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 tran, tran, tan, tan, taca, tan. Psst. Good night. Yeah. Para la piscina. No, yo sí. Final épico. Esa rumba que hace el pegue fue de pinga. Listo. Eso fue todo lo que tocamos. Ta, ta, ta. No podía llevar tiempo. La toqué como a 1000 más suave de lo que debería haber sido. Más lento. No era meado, no era meado, era agua de piscina. Eso lo hice yo, Pero yo yo lo estaba bebiendo, pues estaba enfermo. Entonces, bueno, tú sirves las curdas, ok, y llegó un punto, se acabaron las curdas, éramos Pancho y yo que servíamos, y después llenamos con agua de piscina y se lo dábamos a la gente estaba tan loca que se lo tomaba, ¿no? Ajá, exacto. Todo mezclado, ¿no? Yo hice una bebida todo mezclado. Todas las bebidas blancas que existían, o sea, las clear, las puse en una vaina, le echamos un bote de limón y hielo y eso es lo que estábamos tomando toda la noche. Ya va, ¿te acuerdas del Mistolín? ¿Te acuerdas del Mistolín? Que fue un invento que hicimos en tu casa con puras bebidas con rojas. Tenía anís y tenía otra vaina, pero tenía granadina y la vaina quedaba roja, así como fluorescente, así, y después todo el mundo vomitando así, y las amigas de tu hermana, que eran todo el mundo vomitando rojo en el jardín. Bueno, la famosa fiesta del vómito rojo. El vómito rojo, el Mistolín. Ya no hacen rumba como antes. Ahí está Jason, ya no hacen rumba como antes, no, vale. No. Eso es un mito. Una leyenda. Una leyenda urbana. Nosotros que íbamos a hablar de rock and roll, ¿ves? Me acuerdo que el Julito aguantaba el aire. El Julito es una máquina, ¿no? El Julito aguantaba el aire como por 2 minutos, 3 minutos, una vaina así. Entonces el bicho, todo borracho, botaba todo el aire de la boca y se quedaba bajo la piscina como por 2 minutos. Y a cada rato alguien se lanzaba como que para rescatarlo. Qué loco ese marisco. Marico, está ahogado. Alguien se lanzaba para rescatarlo. Y el bicho, ¡ah! Sí, qué loco ese loco. Una época bien bonita. Sí, súper. Bueno, de ahí va para Porcelina, donde ya queríamos montar otra banda con canciones originales. Entonces me monto con el Hueso en la batería. La primera vez que tocó con Hueso. Muéstranos. Come tranquilo. El que estaba tratando acá hace rato. Ajá. Mira la madre. Ya la arepa está lista. Ah, bueno. Entonces me monto con el Hueso en la batería, porque también acuérdate que yo tengo 4 años, Hueso me lleva 4 años. Entonces, en un tiempo, cuando estás en esa edad, bueno, de teenager, no es cool, ¿sabes? Con tu hermanito de 10 años, de 11 años, pues. Tienes 15, 16. Entonces, pero eso fue lo de pinga de tener un hermano así, pues, como Hueso, que siempre me incluyó en todo y los amigos de él nos incluían en todo. A mí me incluían, los panas de Hueso me incluían en todo, weón. Que a la final, o sea, por decir Néstor,
gente Pero así, pues. disculpa que te interrumpa, pero yo creo también que es que llega un punto donde cuando tú suenas como un carajito que toca 3 acordes y le suena medio escoñetado, a que ya suenas bien, ¿entiendes? Que ya la vaina, lo que toca suena bien, lo que canta suena bien, tú dices, coño, yo lo quiero en mi banda, a mí no me importa que el chamo tenga 12, 13 años, ¿entiendes? Bueno, puede ser eso. Y socialmente también fue de pinga, pues, porque uno, o sea, yo veo gente así, pues, que no hablan, que no quieren salir con el hermanito y vainas así, pues, pero él nunca fue así y nunca me sentí así. Siempre fue incluido en todo lo social y lo musical, pues, que fue bien de pinga. Cuando él comenzó a tocar con la Poseta, Asesina, fue así también, pues ellos nos dejaban ver y vainas así, pues. O sea, me dejaban ir y verlos tocando, verlos practicando. O sea, eso que fue bien de pinga. Pues, la primera vez que Hueso tuvo la banda. Pero entonces en Porcelina nos montamos con él en la batería. Yo me monto a tocar guitarra y a cantar. Y montamos a Julito en la guitarra. Y nos montamos a Natalie en el bajo. Natalie iba al colegio conmigo. Y ella era musical y yo tocaba guitarra y vainas así. Le digo, mira, pues no te montas en el bajo. Y bueno, qué pinga tener una chica, pues, tocando el bajo. Los de matching en su máxima expresión. Exacto. Nos echamos unos toques ahí. Ese es el toque De Twins. de Twins. Eso fue ahí con en LTS, Santo como Tomé. está preguntando ¿Fue con LTS? Federico. Sí, ese día fue LTS. De hecho, ahí está el chivo atrás en la barra. No sé si ve la foto. Ok. Ajá. Bueno, ese toque, weón. Ese toque nos iban a pagar. Nos pagaron. O sea, nos pagaron, ¿no? Qué sé yo, lo que nos iban a pagar, era casi nada. Entonces nosotros llegamos al lugar, al Twins y vaina, y nos ponemos a tomar cerveza y vaina, y bla, bla, bla. Tocamos y terminamos, entonces vamos para la vaina, ok, mira, y vamos a cobrar, ¿no? Vamos a cobrar cuando nos van a pagar. Tipo dice, coño, bueno, se gastaron el tab, bueno, o sea, gastaron más en cerveza de lo que íbamos a pagar. Nos quedaron debiendo. Quedamos debiendo, bueno, tuvimos que pagar nosotros. No, pero viste, tú hablando de que no había apoyo esa vaina, marico. Estabas con 14 años tocando con curda gratis. ¿Qué me quieres ver? No, eso. Sí había una movida. Sí, Y que eso nosotros mismos las hacíamos. No había sala de Exacto. ensayo, no había sitios de concierto. Eso era un pool que lo alquilaron. Yo no sé quién fue que coordinó eso. No sé si fue Calimero o Federico, no me acuerdo quién fue. Que habló con el tipo, mira, que no sé qué, que danos la puerta y las curdas son tuyas, no sé qué trato hicieron ahí y se daban los toques. Yo lo he dicho varias veces también por aquí. Nosotros hicimos esta vaina, nosotros hicimos la infraestructura o fuimos los primeros que hicimos esas vainas. Claro, sin ánimo de ser engreído, ¿no? Porque también, o sea, en otros sitios se estaba haciendo, ¿no? No lo digo que nosotros éramos los únicos. Sí. Pero Puerto Ordaz es una ciudad que apenas tiene 60 años, weón. Y hace 25 años, pues tenía que 40, 45. O sea, entonces, nosotros estábamos haciendo las vainas porque no existían, pues. Exacto. Bueno, el primer grupo colectivo que tuvo una influencia más grande en la música. Y no en la música, pero también en crear otros músicos, porque entre los amigos nos enseñábamos y vaina. O sea, el Gabrielito venía para mi casa, pasaba por la casa con una guitarra hecha mierda y con la patineta, con el pelo largo, está por aquí. La guitarra acústica. Sí. Carajito, exacto. Y no sabía tocar nada. Y se venía para que le enseñáramos a tocar algo. Mira, ¿cómo tocas esta canción? Y vaina. Y o sea, y uno se recuerda de eso y hoy en día, weón, el carajo es sendo músico, weón. Eso yo lo he dicho 1000 veces de Catire, ¿no? Yo Catire lo llegaba y me decía, enséñame una escala en esa época. Entonces yo le enseñaba, pum, pum, pum. Pero pasaron como 3, 4 años después y después yo le preguntaba, Catire, ¿qué tú haces en este arpegio cuando, yo hago esto? Entonces él me enseñaba vainas a mí, pues, verga, ya como que el cambio, sí, pues, de cómo se transformó él de un carajo que no tocaba nada, de repente tocaba mejor que todo el mundo y más, o sea, y no te lo esperabas de él. Porque es burda de dedicado y practica dedicado, quiere aprender todo. Y bueno, una vez, ¿sabes? Una anécdota que es bien de pinga, decir, el maricón no tocaba nada y ahora está aquí, weón,
prácticamente, no sé si lo saben, pero viviendo de la música, pues. Me lo imagino. Se vino para acá y aquí, bueno, yo he estado aquí 21 años, weón. Yo he estado aquí más tiempo de lo que estaba en Venezuela. Y lo conecto con el pana Devin Starr, mi pana, el cantante de la banda Burn and Braille, que estamos haciendo ahora. Ya. Te estás saltando muy para adelante. Ya, te crisis. Bueno, ok, dale, vamos para atrás. They're sending me to the past. Bueno, aquí está el Hueso Móvil, la Caribe convertible. Ajá. Coño, eso fue viniendo del río, se quedaron sin gasolina, así. Un viaje al río, weón, y para que te des cuenta, yo estoy manejando ahí con el sombrero. Exacto. Lo que pasa es que, claro, mira, a ver, disculpa que te interrumpa, pero es que tenemos 1 hora y estamos muy pegados en los 90. Yo no tengo problema. Obviamente ustedes no tienen problema. No sé si alguien de la gente que está allá tiene problema en que nos echemos la cantidad de horas que sean necesarias para hablar de lo que vamos a hablar. Porque también, mira, es nada más el Hueso Móvil, tiene una historia. Que toda esa verga forma parte de lo que somos ahora, weón. O sea, toda esa jodedera, todas esas rumbas, toques, música, ahí tú aprendías a tocar instrumentos, ahí tú conocías discos nuevos, ahí tú hacías panas, después de ahí salieron miles de bandas, o sea, toda esa verga. Sí, marico, pieza del rompecabezas, yo a veces pienso que, bueno, algún día, sí, porque uno también es como escritor y vaina y artístico, digo, un día, marico, yo me pongo a escribir las huevonadas que hacíamos, weón, y sería una película épica así como Superbad, weón, o sea, mejor. Marico. Hablando aquí en serio, yo no debería decir esto, pero yo he tenido esa conversación con un pana que trabaja con audiovisuales. Ajá. Lo hemos hablado 1000 veces. Yo también escribo, por hobby, ¿no? Obviamente, ¿no? Y también le hemos hablado 1000 veces. Así, hay que recopilar historias y vainas, porque haríamos un Superbad guayanés así. Pero es coño de madre también la situación Venezuela como es, ¿no? Ahorita nada de la Venezuela que tú conociste no es nada. No podrías... Pero sin embargo, sí, esa conversación es, digamos, constante, ¿no? Es que lo que nosotros podíamos hacer en esa época sobre la cultura es una demencia. Una demencia, exacto. Era como estar en una ciudad donde puedes hacer lo que te dé la gana. No va a pasar nada. Pero nosotros caminábamos a las 3, 5 de la mañana. O sea, olvídalo, weón. Una ciudad virgen donde lo peor que te podías encontrar, weón, es encontrarte el grupito de nosotros. Exacto. Mira, me acuerdo una vez que fuimos también al río con este pana, coño, nos fuimos al río, marico, y ustedes estaban más chamitos, y Catire y todos se desnudaron y se tiraron en el río. Intenta hacer esa verga ahorita. Exacto. Marico, nosotros andamos, exacto, arriba de los carros, weón, en el techo, agarrados, hasta en Margarita, weón. No nos paró la policía, weón, porque andábamos surfeando en el techo del carro, weón. Y saliendo del señor Frogs no sé, a las 5 de la mañana cuando cerraron, saliendo del señor Frogs con una bolsa de monte así de grande, weón, que le decíamos el reproductor. Me parecía un reproductor de carro, weón. Eso fue cuando alguien quería preguntar por el macarrón. Eso fue cuando me mandaron a comprarle al macarrón medio kilo. Y el macarrón. Bueno, no sé macarrón. Marico, todo el mundo pone dinero, ¿no? Que vamos a ir para Margarita y vaina. Entonces, bueno, ¿quién se va a lanzar a comprar medio kilo y vaina? Y marico, esa es la vaina de uno ser joven, aunque uno no pensaba en una mierda, a uno no le importaba nada. Sí. A mí no me importaba lo que la gente dijera, lo que la gente pensara, nada. Yo pensaba que yo era Jim Morrison. Jóvenes y rebeldes. Ajá, exacto. ¿Quién quiere? Bueno, hay tanto dinero, dale, man, vamos, yo voy. Me iba para el Don Macarrón, compré medio kilo de monte y nos fuimos para Margarita tripeado, a joder. Sin dinero para comida ni nada, pero teníamos para la cerveza y para el monte. Entonces, nos echamos unos toques ahí con Porcelina, grabamos unas canciones, tocaban una en la radio y todo, creo, si me acuerdo bien. Sí.
ganamos un par de festivales ahí chiquitos. Un festival fue otra historia que ni me acordaba, pero nos fuimos como para... ¿Para dónde era? No era por el Tigre, pero fue un toque ahí raro. Y fue con Gabrielito. Gabrielito se montó en el bajo porque Natalie no podía ir. Donde vivía Luis Bernardo. En San Tomé, en Wicostock. Ajá, San Tomé. Entonces nos vamos para San Tomé, weón, ¿no? A tocar ahí. Y Con Trauma. No, güey. Trauma no tocó. No me acuerdo si Trauma tocó o no. Pero sí me acuerdo que tocó una banda caraqueña que se montaban y hasta tocaban unas canciones de Rush. Una banda, sonaban bien de pinga, weón. Carajo, o sea, el baterista las tocaba impecable. Ellos eran los jueces y se montan, no sé, 4, 5, 6 bandas de San Tomé y nosotros. Y marico, nos montamos ahí y ganamos Porcelina. Y marico, nos querían entrar coñazo, y vaina al final, todo el mundo picado porque éramos de Puerto Ordaz, que la banda, bueno, whatever. Ahí y sonaba, bueno, lo de pinga era que sonaba la canción en la radio y todo esto, ahí que grabamos con Ángel, que estaba en Jardín Levante. En Sonocán. Ajá, en Sonocán, exacto. Y sonaba ahí, bueno, para uno sonaba ok, pues. No, sonó bastante bien. De hecho, eso fue uno de los primeros así que sonaba pro entre todos, ¿no? Porque uno grababa... Sí, uno grababa era con la consola de Rocky en los garajes y vaina y ya. Bueno, marico, una risa, te he hecho un cuento, una anécdota de aquí. Yo, ¿fuiste tú que me mandaste la canción? Alguien me mandó la canción de Porcelina. De Porcelina. Sí, yo te la pasé. Ajá. Entonces yo se la muestro a Mila, mi hija, que tiene como 11, 12 años. Y ella la escucha. Marico, ¿sabes lo primero que me dijo? Me dice, papá, suenas como Miley Cyrus cuando tenía 15 años. Bueno, yo tenía 14, así que... No, pero en tu defensa, Miley Cyrus tiene un registro grave, así que la tipa parece un hombre cuando canta. Ahora sí. Nothing else matters. No matter how far. Sí. Que está buena la canción también. Pero está buena la referencia. Me gustó más la de Ghost. Yo sé que a ti no te gusta Ghost, Néstor, pero la de Ghost está bien de pinga. Ni le paré bola a la versión de... La de Ghost no la he escuchado todavía. Claro. Pero ellos tienen su sonido, que ya es su sonido. Tú los escuchas y tú sabes que son Ghost, ¿no? Lo que pasa, lo que a mí me pasa con ellos es que yo los escucho muy similar que sea, ¿cómo se llama esta vaina? Una banda viejísima, Blue Oyster Cult, y me suena muy parecido también como King Diamond, pero con las revoluciones abajo, sin ser tan fuerte. Entonces me suena como 2, 3 bandas y me suena que es una copia así tal cual, y encima lo de la pinta, ¿no? Entiendo lo de la pinta, pero yo veo el show de los tipos muy estático y me fastidia. Entonces no tiene appeal para mí por ningún lado, ¿entiendes? Pero tripéate la cover de Metallica que hacen, porque es bien de pinga los arreglos, como la cambian la canción y suena a Ghost. No suena a Metallica. Ok, lo voy a ver. Está bien de pinga como la cambiaron. Le ponen los mayores ahí, pum, pum, pum. Ajá, mírate, el José Ramón. Gabrielito ahí. Pura joya, vale, pura joya. Gabrielito es la jeva que está arrodillada. Al único que no conozco en la foto o no reconozco el que está al lado tuyo. Que no es yo creo, no, este no es Pipo. ¿No? Yo creo que ese o es William o uno de esos panas que no me acuerdo el nombre. Es que a mí me pasa mucho eso, weón. Yo fui a Venezuela en el 2009, weón, y me daba pena a veces porque me venía alguien, me decía hola y vaina, y yo, marico, me acuerdo del tipo, las rumbas y todo, pero no me acordaba el nombre, weón. Sí, no, eso pasa, pues. Pero bueno. Claro. Esas vainas pasan. Entonces, Porcelina, de pinga, tocamos por ahí, bla, 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 y después Hueso y Julito se me van para Caracas a hacer diseño gráfico. Yo iba, los visitaba, iba, y jodía con ellos y me devolvía, y quedamos Natalie y yo en Puerto Ordaz, pero nada surgió de ahí. Bueno, un toque también bien de pinga con Porcelina que fue en casa de Mariana Llovino, donde hicimos un desastre en la piscina, weón.
Donde se También. vistieron todas mujeres. Ajá. Marico, yo me meto en el closet de mi hermana, weón, y tiene un vestido ahí de cuando estaba aquí en Estados Unidos. O sea, tenía como 7 años ella, ¿no? Y yo, marico, me voy a poner eso. No, a mí me jode cuando llega el Luifer y llega el Cherra, marico, y yo, ¿y estas mami? ¿Y qué pasó, marico? ¡Ay! ¡No! Bueno, José Ramón a esa edad vestida de mujer estaba cogible. Coño, estaban chéveres las bolas, no estaban chéveres. ¿Qué pasó, marico? Coño, no hay foto de nada de esa vaina, ¿vale? Ajá, entonces, de ahí que estuve viendo, y después nos metimos todos a la piscina, weón, después del toque, y todo el mundo tenía maquillaje y vaina, y esa piscina estaba de colores, weón, parecía una piscina de pintura. De cerveza, cagaron en el lavamanos, marico. Yo me acuerdo de la mamá y el papá en el techo de la casa diciendo a todo el mundo que se fuera para la mierda, weón. Nos tuvimos que ir corriendo. A mí me dieron un poco de gajo de cerveza, lleva también. Que no fue la primera vez que los papás de alguien nos botaron de una piscina. No. Que nos tuvimos que ir corriendo. Sí, lo que pasa es que ya en ese momento ya yo estaba más grandecito, marisco, ¿entiendes? Estábamos ahí y de repente estos maricos están todos... Ajá. Ya estabas ahí, ya más tranquilo. Sí, uno estaba como en otra onda, pues exacto. No. Eso. Entonces se me va Hueso y Julito, entonces está la movida de LTS, todas esas bandas de esa época ahí, y bueno, y uno ahí tripeando. Un pelo, pues yo la veo muy chiquita. No sé. Y mira, ahí está mi hermana. Besito, Kelly. Te quiero. Ahí está Kelly, saludo a Kelly. Saludos. Bueno, ¿Sabes ahora que tenía en Venezuela la entrada de los 15 años de tu hermana? Ajá, que estuve viendo. Me acuerdo que era un CD y secabas la vaina. Entonces el nombre de los tracks era traer no sé qué vaina, vestir no sé qué. Marisco, yo tenía esa vaina entre un poco de vainas guardadas hasta que me vine, pues. No sé si eso existirá todavía. Mi papá, que siempre fue musical, rockero, fan de la música. Brutal. Y hizo esa idea y estuvo bien de pinga. Y la fiesta estuvo bien de pinga también. Una borrachera. Entonces de ahí nos ponemos a tocar con, yo estoy sacando canciones y vainas así, pues, sacando ideas, tengo canciones en mi cabeza, y ahí con la guitarra eléctrica sin amplificador, porque uno no tenía equipo muchas de las veces. Entonces, tengo unas canciones ahí en mente para sacar, pero es algo distinto. Esto es más, tiene rítmicas distintas, necesito un baterista bueno. Y bueno, de bateristas buenos y viendo a la gente tocando en la ciudad, ¿quién más que el Piña, wow? Dándole durísimo ahí con el ETS, o sea, siendo baterista, feeling, o sea, olvídalo, wow. Entonces, bueno, uno no, siempre hay esa vaina de que, bueno, no vas a tocar con una persona que ya toca con alguien y todas esas vainas. Entonces, bueno, como estamos hablando, la casa de nosotros siempre habían rumbas, siempre habían toques, siempre había algo pasando. O sea, yo me despertaba, weón, y ya había gente en mi casa. Exacto. Muchas veces te despertamos, de hecho, ¡Eva! Llegamos, párate. Y ya estaba gente ahí. A veces me despertaba y estaban ahí tomando, weón, y mierda. Y Hueso no está, y yo estoy ahí solo, y mierda, esta gente ya está aquí en mi casa. Bueno, te pinga. Entonces, Piña se volvió uno de ellos, pues, uno de la gente que siempre estaba por ahí, pues. Entonces, él, como te digo, yo era fan de él, de cómo tocaba, pues. Entonces nos ponemos a hablar y yo le pregunto, mira, y el ETS y vaina, ¿qué está pasando? Y verga, ¿sabes? Así como le preguntas a una chava, mira, ¿tienes novio? ¿No? Así, para ver si dice sí o no. Si dice sí, la dejas tranquila, pero si dice que no, te pones a hablar con ella, ¿no? Entonces, lo mismo con el pana Piña. Mira, ¿y qué pasó con el ETS y la banda y vaina? No, marico, no estamos tocando ahorita ni nada. Entonces, ahí fue que comenzó la vaina, pues. Yo le digo, marico, yo tengo unas canciones y
y te las quiero mostrar, pues, para ver si te gusta, para ver si quieres tocar, vamos a llamear y vaina. Ok, dale. Entonces un día se viene para la casa por la nochecita y yo le muestro unos riffs que terminaron siendo Free to Desire y un par de otras canciones. Entonces, lo de Piña del Piña era como él hacía la música, ¿no? Uno le muestra, yo le mostraba el riff o la canción y él se iba a poner a tocar, pero me decía, no, tócame toda la canción. Ok, bueno, es así. Le muestro los cambios, los riffs, todo, y él se sentaba a escuchar. Más nada. Te escuchaba toda la canción y decía, ok. ¿Y qué te imaginas? Entonces yo le decía, bueno, me imagino que así tú, ¿sabes? Le explico la vaina con la voz mientras que estoy tocando la canción. Entonces la escuchaba 2 veces antes de hacer nada. No tocaba la batería todavía. Esa fue la primera vaina que yo me tripié del Piña. Entonces, ok, dale, ok. Entonces la tercera era, ok, vamos a darle ahí. Dale, tócala otra vez. Marico, The One. Te echaba la canción con los tiempos, como por decir, o sea, no, claro, nada como Tool, pero por decir, uno tiene tiempos así raros y vainas y que te la toque, ¿no? Entonces, wow, de pinga, ¿no? Porque eso era así más o menos lo que yo tenía en mente, era hacer una banda que fuera como Rush mezclado con Filter, por decir. Exacto. Más o menos, o sea, tiempos interesantes. Una versión de Rush, pero de los 90, de finales de los 90. Exacto. Rush con Filter porque me gustaban los gritos y cómo cantaba el tipo. Entonces, nada, con el Piña fue una vaina así, bon, como que que fue de nada, de hablar a super deep, y la relación de hermanos que tuvimos por un tiempo fue intensa. Pues. Sí, o sea, es arrecha, ahorita de viejo, tratando de hacer una banda, buscando músicos, o sea, es arrecha la conexión que hubo desde el carajito con, por ejemplo, Piña. Yo toqué con Piña en el ETS y luego en Music, más adelante vamos a hablar de eso. Pero, coño, eso, el Piña era un músico que solo con verlo ya como que te entendías, mira, aquí, tan, tum, y la vaina fluía, pero, marico, una vaina increíble. Muy amiable él, medio callado, pero escuchaba. Sí, Él escuchaba burda introvertido, todo, pero una máquina en la cabeza. y él escuchaba todo, bueno, y eso era, a la final, pues, la intensidad de nuestra relación se volvió lo de pinga y después se volvió lo que terminó, pues, con la banda. Porque estábamos muy muy entrelazados en una época muy loca y rara. Entonces, nos ponemos a tocar y bueno, el nombre de la banda, Music, lo más fácil del mundo, ¿no? Porque nunca tuve nombres de bandas. El Huequito y la otra. Pink Floyd y después los Matching. Estaba un pana que se las pusiera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Música, y lo vamos a hacer en inglés y vaina, y digo, le vamos a poner Music a la banda, listo. Y no hay ninguna banda que se llama Music, so ahí está. Exacto. Es pura música, pues, pura música. Y después ahí entró Manolo en el bajo, tuvo Abraham. Bueno, Manolo fue el primer bajista, Manolo fue el bajo, le pedimos ayuda a Abraham para hacer la segunda guitarra, yo y Piña, y practicábamos en casa de Piña. Entonces ahí fue que comenzamos a tocar, comenzamos a practicar y vaina. Y al rato, ahí practicando en donde Piña y todo, ya sentí el pique ahí el pique del ETS. Estaban picados algunos ahí, pero bueno, la vida es la vida. Nos estaban tocando y el Piña quería tocar. Sí. Y estábamos tocando, pues, y listo. No hubo nada de mi parte, nada malicioso, pero no, así vale, fue que pasó, pues. No, vale,
Mira, pero además piensa entre muchas vainas que todos todavía no llegábamos a 20 o tendríamos 20, 21, ¿entiendes? Exacto. Son edades Bueno, todavía... pero para tirar, como dicen, el chinazo, ¿no? El Alberto Bortini todavía está picado. Y ahora Porque se con ustedes, notaba, Alberto Bortini, el marico no ¿qué quería pasa? decir mi nombre, no quería decir el nombre ni nada. Sus problemas maritales y vaina, no quiero, no, Bueno, no sé. igual lo quiero. Besito, Pero Alberto. no teníamos guitarrista, marico, no. Exacto, y por eso fue No que iba uno por ningún comenzó a lado. hablar con el chivo, no con el chivo, con el piña para tocar, pues, porque no estaba Claro. tocando, pues, y el carajo quería tocar, bueno, vamos a tocarnos esto, y le gustaba, y nos echamos las canciones, y esa primera noche que nos comenzamos a tocar juntos, el piña se aprendió 3 canciones, weón, en un día, weón. Entonces, así Sí, como que marico. mierda. Entonces, pues, nos montamos con el Manolo y el otro, con Abraham, en la guitarra, que sonaba bien de pinga con 2 guitarras. Sí. Y después fue que nos volvimos en una pieza de 3 y el Manolo ya no estaba disponible porque él estudiaba bastante. Entonces nos montamos con Manfred. Entonces yo también me tripeo ese sonido de una banda de 3, pues. A mí me gusta cuando la guitarra se va a los arreglos y a los solos y todo eso y queda el bajo atrás. Me encanta. Me encanta que el bajo se quede solo. De hecho, tenemos canciones ahorita que tocamos y el cantante Devin toca guitarra, buenísimo. Él vive aquí de la música también, toca guitarra y vaina. Si quieren seguirlo, se llama Devin Star. Devin Star what? To link you, to find you. Oh, just Google my name, Devin Star. Ajá, Devin Star, y ahí lo consigues, Juan. Toca en Facebook Live, se echa shows online, de todo vaina, y toca aquí en los restaurantes, bares, en todos lados. Y él vive de la música, weón. Y lo mismo con el baterista de nosotros. Ajá. Con 2 R's. En vez de 2A, 2 R's. Super pana. Y cuando yo lo conozco, weón, mi hermano me dice, Hueso, estábamos en un toque, y Hueso, estábamos en Fort Myers, aquí en Florida, y Hueso me dice, este es el Dave Grohl de Florida, weón, me dice, ¿no? Porque el carajo toca batería rechísimo, toca guitarra y canta en bandas y vainas. Entonces, el pana, ¿qué es lo que te estaba diciendo? Se me olvidó. Íbamos por Music, que estábamos el trío y la vaina. Exacto, de hecho, tenemos canciones ahorita donde él no toca guitarra para tener ese sonido, pues, ¿no? Donde soy yo con Gabrielito abajo y tocamos canciones así con una sola guitarra y él canta. Y se puede enfocar, que no hemos tenido el primer toque todavía, vamos a tener el primer toque en octubre 28, en un lugar que se llama The Ranch, pero lo hicimos al revés esta vez, ¿no? En vez de ponernos a tocar en bares, tocar en bares y no sacarle nada productivo, aparte de que te vean 10 personas, 20 personas, 30 personas, qué sé yo, 50 personas, esta vez quisimos hacer todo al revés porque ya estamos más viejitos y dijimos, bueno, ¿por qué no grabamos las canciones? Vamos a crear las franelas, todo lo demás, que es lo que tenemos en el website, se llama burnedandbraille.com, el nombre de la banda.com, y ahí puedes comprar cualquier mierda, o sea, puedes comprar el disco, puedes comprar todo, pues. Entonces, antes de salir a tocar y a perder, no a perder el tiempo, pero a tocar, que uno de viejo dice, bueno, para tocar tienes que quitarle tiempo a tu familia, tienes que quitarle tiempo a tu ejercicio, hobby, lo que sea que hagas, quitarle tiempo a tu trabajo, para tocar, ¿no? Que está bien, uno le quita tiempo a todo eso. Pero si vamos a hacer eso, ahora a los 30 y pico, vamos a hacerlo productivo, pues. Vamos a ir a tocar y que la gente pueda comprar algo, pues, que compren el CD, que compren la franela, y así uno pierde el dinero, pues, no como un toque en Twins, donde debemos dinero. Pero vamos a ir a tocar, weón, donde aunque sea. Bueno, pero si no hubiesen bebido toda curda, hubiesen ganado algo. Bueno, pero eso no va a pasar. Entonces,
Mira, te tenemos una sorpresita. Ujú. Ya que vamos más o menos con la mitad de tu carrera musical, te hicimos un video para que la gente que nos esté viendo tenga una idea sonora de qué estamos hablando. Sí. Ah, ya. Vamos a hacer Live una on especie de YouTube. recorrido. Una especie de Ajá, recorrido de todo lo que tenemos, has hecho. tenemos Ah, hecho ok. un videito para Que no para que la cante gente mucho cuando estaba jevita. Mira, no te pongas con esa paja. Uno estaba chamo, las grabaciones. Chamo, que eran- uno le da pena, weón, porque uno es No, perfeccionista Te y voy a decir después ves una- vergas que hiciste a los 12, weón, y te Bueno, das pero, como- pero vas a ver la evolución, vas a escuchar la y evolución. todavía, mira, a ver, si nosotros, Dale, pues. nada más hablando por Manfred y por mí, le tenemos apego a esas grabaciones. Hay mucha gente que ni siquiera son amigos de nosotros, ni conocemos, que también le tienen apego. Algo bueno tienen que tener. Así tú le veas las fallas que tenías cuando eras carajito, porque a todos nos pasa. Así que si te da un poco de vergüenza, te tapan los ojitos ahí y tal, pero coño, vamos a... Y la gente Vamos que a le hacerlo gusta, que le dé el dedito para arriba y deje su A la comentario. gente le va a gustar, te lo juro. Ok, Te lo puedo, Dale, lo pues. apostamos. dale, igualito, es todo por amor a la música. Ruédalo, Las cagadas. videotape. Dale, pues, a verlo. Just music. Todo esto grabado en vivo, en garaje, con los micrófonos que consiguiéramos. Después que te devuelve a Estados Unidos.
Coño, Marico, gracias por ¿viste? el videito. Te salió bueno. Coño, ¿viste? Ya va, ven acá, mira, ve, pon Pura el, calidad. Más me conoce. pon el Ya comentario. vi la intención Píllate, de lo que píllate. hiciste. Pillé. Ah, Gracias. bueno. Te amo, Pon el, brother. pon el, Cool. pon el comentario que pone el chino Ángel ahí para que. ¿Qué dicen? A ver. Yo también Chino estoy Ángel. metido ahí para ver lo que dicen. Suéltalo. ¿Qué No, dicen? el último que puso, no lo Ajá. ve, ese. Ajá. Mira, ve, lee aquí. ¿Por qué Lee aquí, pudiera haberse avergonzado por algo de lo que hemos visto? Brutal. Claro. Todo Bueno, todo eso está eso. rechito. Bueno, gracias. Pero uno es el peor crítico de uno mismo, pues, por decir. Más cuando eres una ladilla de perfeccionista y vaina, como yo. Entonces, coño, tú ves una vaina que hiciste hace 20 años y siempre piensas, coño, lo pude haber hecho mejor. Cuando grabamos la vaina de Music, no solo, estábamos apenas comenzando, weón. Y no sé, se nos salió alguien estaba grabando algo. Además, hasta tú estabas en la casa, Néstor, ese día, creo. Sí. Estábamos grabando las canciones ahí en el porche de la casa, pero no teníamos las letras todavía, weón. ¿No? Entonces, entonces yo digo, bueno, yo voy a decir un guachu guachu ahí, Sí, pero- estilo, no sé si lo has visto, pero ¿sabes lo que me dio risa? Que vi una vaina de Metallica cuando estaban escribiendo las canciones del disco negro y él está ahí, guachu guachu guá, en ay, y algunas de las sílabas, haciendo que sean algunas de las sílabas o algunas de las palabras que iban a entrar al final de la canción. Entonces, y cuando él hizo eso, y yo digo, marico, eso es exactamente lo que yo estaba haciendo, weón. Le metí una palabra aquí, una palabra acá, las sílabas y lo que me sonaba en mi cabeza, pero lo que da pena, para responder la pregunta, ¿quién fue que preguntó? Ángel. El chino. Ángel, ¿y lo conozco? Claro, Marico, el baterista de... ¿Cómo se llama? Aquaman. Ok. Hay una rumbita de Okay. mente de allá. Pinga. Claro, Bueno, vale, no, gracias por la pregunta. Entonces la respuesta es que las letras no estaban listas, weón. Entonces me da pena escucharme a mí mismo haciendo un guachu guachu ahí en la grabación. Pues más nada. Bueno, marico, Yellow Leather no tiene letra, weón, y suena por la radio, suena por todos lados. No, yo quiero ser el papá regañón como siempre, ¿no? Pero dale, pues, regáñame. Entre muchas vainas. Uy. Si escuchas todos los demos de todos los artistas que están grabando un disco en el estudio, ¿verdad? Hacen la música primero, y te lo digo porque yo soy el tipo de nerd que se ha escuchado todo, de todo, por ejemplo, Genesis, Yes, los Beatles, acabas de nombrar eso de Metallica, que te graban la vaina, va, y después es que le montan, después es que le escriben la letra, y ellos graban esa vaina para que el productor los escuche, ¿entiendes? Y después lo lanzan en un disco que es mega carísimo, que es de colección, como un extra, y la gente paga más por esa verga para escuchar. Entonces, por un lado eso es muy arrecho. Por otro lado, olvídate de todo lo que te dije y piensa esto. ¿Qué edad tenías tú cuando hiciste eso? Yo tenía como 20 años, o sea que tú tenías como 17. Como 15, 16. Creo que 16. Entonces, ven acá. Y a ti no te avergüenza una cantidad de huevonadas que... Mira, a ti no te avergüenza una cantidad de huevonadas que tú dices, coño, yo estaba chamo y te ríes y más nada. Entonces es lo mismo. Hay vainas que tú hiciste, que yo hice, que hizo Manfred cuando teníamos esa edad, que ahorita nos dan como risa, nos dan un poquito de vergüenza, pero la gente las aprecia y tiene su lado positivo, pues. Y a mí todavía, vele en el tercer lado. La vaina suena rehecho con la letra chimba, ¿entiendes? Imagínate si le hubieras hecho una buena letra. O sea, claro, vele el lado positivo. Bueno, es la introversión, intro crítica, no sé cómo decirlo, pero de uno mismo, que uno quiere ser así y la vaina termina así y no estás satisfecho, pues, por decir. Pero, whatever, es parte de la historia. Como hablamos recientemente, no sé, meses atrás. Pero eso, sí lo explicaste. Pues, bueno, es parte de la historia, Juan, y es así como se grabó y whatever, Juan. Escucha, marico, para mí Music es la música más arrecha original que yo he tocado, por decirte una vaina. Verga, te bajó de pati. Así suene feo para los demás son arrechos, pero para mí Music está en un puesto especial, ¿entiendes? Tú vas le vas a hacer un cholazo de por allá. Y es como que tú dices que tú querías que la vaina sonara así grande y quedó así.
Pero Ujú. este así que está aquí, weón, era una joya en bruto. Ya era De hecho, recho, pues. esta canción que acabamos de escuchar al final, Evil, era un demo del 98, weón, que este lo está grabando ahora con equipo, con verga, con presupuesto. Sí, sí. Y ahí ves el resultado de esa joyita, weón, que hicimos en tu casa en el 98, plasmada, Sí. marico. Cuando tú me pasaste el audio, yo estaba llorando, weón. Mierda, Evil, Wow. weón. La otra cosa también, para añadirle otra vaina más, ¿no? Yo, por ejemplo, hay grabaciones de vainas que yo hice que me gustaría tenerlas ahorita. Por ejemplo, el proyecto que tenía con Calimero, yo siempre hablo de eso. Me gustaría tener esa grabación ahorita y sé que es una grabación de mierda que grabamos con un reproductor así chimbísimo, que las canciones no tenían letra y tal, pero también al que tú se lo vas a poner, le vas a dar a escuchar la música, lo va a entender, que era una grabación en bruto de una banda de unos chamos de 17 años y bla, 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 ¿no? Entonces, eso, uno tiene que como que también no dejarse afectar. Marico, son 20 años, 25 años que pasaron. No. Sí. Bueno, hacer la canción hoy en día fue full círculo, pues, ¿no? Llega al punto, en esta banda, donde uno llega de ver a alguien que, por decir, el pana, que Devin, que toca en una banda, que es buen músico, y está cantando en una banda, y digo, bueno, este carajo suena bien de pinga, y estoy con mi hermano, y al final del toque, coño, uno le dice, coño, sonaste bien de pinga, ¿qué tal? Bla, bla, bla. Y llegar a conocerlo. Y nos hicimos amigos primero, porque yo nunca pensé, uno tiene tanta mierda dentro donde uno trabaja, weón, para sobrepasar sus propios internos demonios, weón. Entonces, yo nunca pensé que era lo suficientemente bueno para tocar con él, vainas así, pues. Y el tipo buscaba guitarrista, y conseguía guitarrista, y después lo botaba, y después conseguía otro guitarrista. Entonces un día pone un post de que, mira, estoy buscando guitarristas, que no sé qué vaina, para su banda que se llamaba, what's the name of your band? By the Stripe. By Stripes, yes. By His Stripes. By his stripes. Y entonces nos ponemos a tocar. Bueno, pero comenzó porque él pone un post en Facebook de que necesita un guitarrista. Entonces, mi primer pensamiento fue, coño, ¿qué guitarrista conozco yo que pueda tocar con él? Ay, la madre. Ajá. Entonces yo me pongo a buscar las panas y vainas y le mando a todo el mundo el link y la vaina, coño, contacten a Devin para que toquen guitarra con él y vaina. La gente que tocaba más metal y más vainas así, pues. Entonces, por las vainas que tenían grabadas, ¿no? Tenían más solos, más vainas así, y yo nunca fui ese estilo de músico, pues. Y aparte escuchaba la vaina y digo, mira, yo no sé si puedo tocar eso, porque algunos de los solos eran rápidos y vainas así, y yo no soy un solista rápido, no me siento técnicamente listo para hacer cosas así, pues, de metal rápido. Entonces, yo le digo a los panas que audicionen, pues, porque él está audicionando. Entonces el carajo audicionó como a 15 personas, 15 guitarristas, y no consiguió, ¿no? Entonces yo tenía un pana que me estaba escribiendo, mira, ¿qué dice el pana? ¿Qué dice el pana? Y me dice, no quedó, pero voy a ir le voy a decir para ir a rumbear y vaina, y ahí le digo, o sea, cara a cara, pues no le quiero escribir y decirle que no. Entonces, bueno, ok, de pinga. Entonces, y le digo, marico, mándame las canciones, weón, a ver qué tal, a ver si yo le meto algo, pues, a ver si puedo, porque el pana no conseguía guitarrista. Entonces, me manda las canciones y yo las escucho, y escucho la guitarra y los solos y la vaina, y le digo, marico, no soy yo, porque yo no voy a hacer los solos así, yo no voy a... Entonces, eso sin decirle, ¿no? Entonces, escucho la canción y le digo, bueno, la voy a tocar como si la tocara yo. Entonces, me aprendo la canción, y en el solo le digo, bueno, le voy a meter el solo que yo le metería a la canción. No voy a pararle bola al solo que está ahí.
grabado ni nada, weón. Le hago mi propio solo. Entonces grabo el solo en la guitarra, borracho, ahí a la machimberre, y mientras borracho le digo, se lo mando. Le digo, marico, esta es la canción, y le mandé la guitarra, la grabé con el teléfono, ¿no? Le das al grabador de ahí de cuando hablas y ven y grabas, lo puse Nota ahí, de voz, record, estoy escuchando la canción en los audífonos y grabo la guitarra sola. Y le digo, marico, aquí está mi versión de la canción tuya, para ver si te gusta. Y me escribe y me dice, marico, de pinga, weón, me encanta y vaina, tiene feeling y verga, no sé qué vaina. Entonces, de ahí fue que comenzamos a hablar más sobre la música, porque ya éramos panas, él estaba tocando por aquí, por la zona y vaina, y me decía, ay, si quieres venir, vaina. Yo me iba ahí, me tomaba unas cervezas ahí, con Lexi, mi esposa, nos poníamos a tomar, a comer, y lo íbamos tocando y vaina, de pinga. Aplaudí y vaina, y para darle soporte, pues. Eso ya éramos panas así, pues, pero nunca habíamos tocado juntos. Entonces me dice, vamos a tocar. Entonces de ahí nos pusimos a tocar, de ahí, eso, me vine a audicionar en vivo, ¿no? Me traes la planta, pero no estaba seteado para tocar ese tipo de música tampoco, con los equipos. Porque hay mucha gente eso es una controversia, ¿no? Mucha gente dice, eso está en tus dedos y vaina. Bueno, ok. Yo digo sí, entiendo esa porción de que está en tus dedos, pero marico, tener los equipos correctos para ciertos estilos de música también me pasa. Epa, José Félix, dale pues. Un abrazo, ratas. Buenas noches. Dale, gracias. Un abrazo. Ahí ya cambio bueno, me vengo para acá con los equipos de grunge, que sonaba más grungy, con la Vox AC30, con la guitarra, y bueno, y audiciono, pero le gustó cómo toqué, pero no sueno bien, pero ahí quedé en la banda, pues. Entonces, Te faltaba el tono nada más. me faltaba el tono, exacto. Entonces tocamos, después ahí cambié los equipos y vaina, y nos echamos unos toques, y de ahí surgió esto, donde, exacto, fluyó al nuevo proyecto, donde, súper, pues, aparte de piña, no he tenido una relación así con otra persona musicalmente, donde puedes escribir vainas, y aquí de cero, pues, más, y es una vaina así bien Lennon McCarthy, pues, donde la mayoría de las canciones tienen 50-50, algunas tienen más de él, y yo le escribo el coro, o lo que sea, o yo tengo la mayoría de la canción, y él las termina, y metemos al Gabrielito ahí ya cuando esté casi lista, porque ese es un señor que su tiempo es muy importante y productivo. Entonces, a él lo metemos ya más al finalcito, así como cuando ya la canción está casi lista, para que le meta por decir, en la canción Evil, Become an Evil, la parte donde se pone más suave, eso fue, ya la canción estaba lista, por decir, ya tú sabes el demo, Manfred, pero esa parte fue la que le añadimos cuando metimos al Gabrielito en la mezcla, pues, ¿no? Como que mira, aquí está la canción, es así, así, entonces que el verso, el coro, el intro, el verso, el coro, el intro, whatever. Entonces, el Gabriel le mete la dimensión a la música que la lleva a otro lugar, ¿no? Donde ya esa parte, por decir, es mi preferida de la canción, cuando baja la intensidad y las letras son bien, bien deep también, si escuchas la canción. Aquí le vamos a dejar el link del video completo para que lo vea. Y entonces yo le muestro la canción al pana, el pana le gusta, ¿qué es lo de pinga? Porque no va a ser la primera canción de Music que van a escuchar. Bueno. Demo de Music que van a escuchar hecho profesionalmente. Hay muchas ideas ahí que están ahí, pues, listas no listas, pero están ahí como ideas sólidas que queremos montar. Entonces, es lo de pinga, le va el círculo a la vaina donde
quizás aunque sea voy a salir satisfecho si le gusta a alguien de pinga y si no, No, que no, vaya a brutal, comer brutal. mierda. Mentira. Mira, ven acá, una pregunta, un par de preguntas que tengo aquí. ¿Con quién están grabando el audio, la producción de toda la grabación? Y yo sé que por ahí yo llegué a escuchar algo, Under the present. como que tenían un proyecto no sé si es cosa mía o no sé si tengo mal el rumor, pero tenían un proyecto con Philip Morris, ¿cierto? Bueno, rumor, pero sí hubieron conversaciones, sí han habido conversaciones, ¿no? Donde vamos a montar algo, bueno, pero es que todo el mundo está ocupado, vivimos en distintos países. Teníamos una conversación con Philip y con Pipo en Colombia, vive, no sé dónde coño No, está vive. aquí en Chile. Santiago. Pipo está en Chile. Chile, ok, Ah, ok. ok, Chile. Pero bueno, todo el mundo tiene distintas velocidades de que como quieren trabajar en las cosas y distintas ideas y vainas, entonces no ha surgido en nada, pero claro, uno tiene distintas ideas, Juan. O sea, yo tuviera lo más seguro al menos tres bandas si pudiera hacer todo lo que quisiera, pues, porque tengo mi mente de rock, tengo mi mente que me gusta el blues y ese estilo, y tengo mi idea de música donde saco vainas más así estilo Radiohead, y vainas raras, pues. Entonces, bueno, primero tienes que conseguirte gente que le guste las vainas raras, que quieran tocar las vainas raras y que tengan la intensidad y ¿cómo se dice? La intención, pues, de hacerlo, ¿no? Todo el mundo es distinto, entonces a veces alguien le da una idea, de doña de pinga, pero no pasa nada. Entonces, la gente que haga el trabajo, pues. Claro. Entonces, ha sido conversaciones, pero ahí se ve. Ajá, por ejemplo, ¿dónde grabaron la batería en este caso? Toda la canción, todos los instrumentos se grabaron con Scott Bush, se llama Scott Bush. Sendo pana, weón. El tipo, el más pana, es el tipo con la camisa azul. Súper de pinga, súper chill. Panísima y demasiado de pinga grabar con él, weón, porque estás ahí con un pana, weón. Y entonces tú, te vas para Nashville y vamos a casa del pana. Devin se mueve mucho con la música aquí, conoce a mucha gente, hasta tocó con Toto, weón. ¿Sabes Toto? Claro, claro. Ok. Le tocó con was it the singer of Toto or the guitarist? Bobby Kimball, the singer. Bobby Kimball, el cantante de Toto, él le tocó la guitarra en unos shows ahí también. So, él se mueve aquí en el 2016. So, él se mueve bastante con la gente de aquí, que es de pinga, ¿no? Tener a alguien que toca, que vive de la música y se mueve. Que él es el que Mira, está pero haciendo... lo tienes ahí, Ajá. lo tienes ahí. Coño, no sé si hay videos, pero... No, el no pana. sé. El pana está aquí, que ya se va a Yeah, venir cuando... we like to see you on the screen. Let me put you on the screen so the people can see you. Dale. Entonces, ¿qué te estábamos diciendo? Bueno, de la grabación y la vaina. Ajá, entonces Scott Bush, super cool guy, y nos vamos a su casa y el pana, this is Devin. Hey guys. Hi, dude. How you doing? Mike's in my Hi, face, how bro. you doing? Yeah, the mic is blocking your face. Oh, shit. It's all right. Ajá, Yeah, entonces... lower it down, lower it down. Yeah. Ajá, entonces... Sigo en español, ¿verdad? I'll keep in Sí, Spanish sí, sí. if I need to translate. Okay, all right. Bueno, este es Devin, este es el vocalista de Burn It in Braille, Yeah. que fue que lo llevó primero a By His Stripes y Yeah. después se convirtió en Burn It in Braille. Correcto. Exacto. Aquí estamos en casa de él. Este es el cuartito donde practicamos. Entonces, el pana, ¿sabes? Super músico. Dijo, fuck work, and I'm just gonna play music. Listo. Déjala. Right on, boy. Yeah. Y bien, Perfect. bien successful, pana, wow. Le echó bolas, tuvo las bolas para hacerlo, pues. Y eso es lo que a mí me da, que estoy orgulloso del pana, porque igual de Gabriel, porque cuando te vienes para acá, entonces
para mí, ¿no? Yo de 20 años aquí, vaina, yo hago trabajo de aire acondicionados y esto que lo otro, le digo, bueno, marico, tú tienes un choice ahorita, ¿qué hacer? O te vas ahí como yo, que me fui para el lado del trabajo, el lado profesional y dejas la música atrás, o puedes aprovechar ahorita, que no estás haciendo nada, ¿no? Que estás comenzando, por decir, y puedes comenzar en el lado que te da placer y amor, pues, a las cosas que estás haciendo. Entonces, gracias a Dios, bueno, él escogió un balance entre las cosas, donde toca bastante y trabaja también por su lado, haciendo por ahora, sus deliveries, así como Uber Drive, vaina, así, hace su comida, su vaina, pero él hace su propio schedule, puede trabajar cuando le dé la gana, haciendo sus deliveries. Sin jefe, sin ladilla. Y puede trabajar cuando le dé la gana, porque eligió su toque, y listo, se mete la plata que se mete, pues $200, $300 a la noche, porque el carajo es un profesional, es muy bueno. Sí. Y me hace tocar mejor, tocar con él y con Gabriel. Es una de esas primeras veces, o con Manfred también me pasaba, que es como que, marico, estoy tocando con esta, y con Piña, estoy tocando con esta gente, tengo que tocar bien, que ¿sabes? montarme en los patines, exacto. Sí. So I have a question for Devin. What's up? Yeah, nice to have you here in our humble podcast. Yeah, man. Thank you so much. It's an honor. Seriously. Okay, so I would like to ask you what it's like to play rock music with some people from Venezuela, down from the jungle. What's your? I'll be honest, man. It's a different passion than America. I've played with musicians around here my whole life. I grew up in this music scene, and I've always felt kind of like a black sheep. Like I'm overly passionate about music, and I take it kind of seriously, but also have a ton of fun with it. And I feel like I've never really found that balance until I found this freaking guy in Gabo. And the four of us together just feels so natural and passionate and real. And it's unique, man. It's really cool to feel the diversity of the band actually, growing as we're writing songs. And the influences are similar in era, but different in vibe, which is a little confusing. It's like the same. We're all like 90s kids. We all like the 90s stuff and rock and grunge and metal and stuff and alternative. And you would think we would kind of come out with a product that sounds like all of us, but everybody has their different little thing. And when we blend it all together, maybe it's cliche to say, but it sounds very unique to me. And I enjoy it. I think it's really cool. Yeah, I totally agree with what you say. It's the mix of the combination of the different influence of the each member. Yeah, for sure. Because I can this song Evil. I used to play with Daniel back in '98. When it was just an idea. Oh yeah. The riff. Yeah, that's right. Yeah. Yeah, we recorded a demo in a garage, But now when I hear it, it's like mind blowing, Thank you, man. That's awesome. Because it's the song. I know the song. I remember the song in my heart, And I finally can hear it professionally played and well produced and well recorded, and it's an honor to hear that song. I can't imagine what that feels like, hearing it so long ago and then like a demo version of it now, hearing it like, with American influence and like a whole different, like, it's not something you guys probably would have did. Like what you guys would have done with that in 10 years would have been way different than how we ended up writing it. That's so cool. Yeah, but I was trying to keep it younger, but you got me. You're right. Yeah. We're all young. Yeah. Well, there's always some TikTok filters and Instagram filters that make you look younger. So. Yeah, our drummer knows about that, not me. Oh yeah. I heard your drummer have like a 1 million subscribers on TikTok or something. 4 million. 4 million. 4 million, okay. Tiene 4 millones de seguidores en TikTok, weón. Ok, bueno, déjame traducir un poco todo lo que hablamos. El baterista. Le pregunté que qué se sentía tocar con
con 2 guayaneses allá del Amazonas y vaina. Entonces me dice que no, que muy arrecha la influencia, la vibra distinta, pero igual, o sea, que se complementa. No escuchaban la misma música, pero sí de la misma chicos todos de época. los 90, pero que Los Bueno, chicos de los te digo- 90, exacto. no necesariamente escuchaban las mismas bandas, sí el mismo tipo de No, música, para pero la misma nada. banda, y el Que te sonido que digo sale. que a uno en el pasado, o sea, en el pasado uno no hubiese tocado juntos, porque no nos gusta la misma vaina para nada, que es rarísimo, weón, que nos pasa ahora, ¿no? O sea, lo de pinga es que somos como una familia, todos somos burda de panas, que es lo principal ahora, para uno pasarla de pinga, ¿no? Claro. Entonces, por decir, la música que escucho yo, weón, es de los 70, 80, early 90s, ¿no? Los principios de los 90. La música que escucha él es más like late 90s, early 2000s, más metal, más vainas así. O sea, cuando yo dejé de escuchar música, él comenzó a agarrar la vaina, ¿no? O sea, por decir, super fan de Creed, de Miles Kennedy, Alter Bridge, yeah. Alter Bridge. Yeah, Yeah, you can tell the influence, you know, you can tell Yeah. it, You you can can tell hear it. it. El baterista, Also my weón. favorite. You know, I'm like the middle point between you and because I love both Yeah. styles of music, you know, that is I'm perfect more for me, like, you know. like Daniel Minded. Ajá, exacto, Yeah, yeah. exacto. He's more old school. He's a little Yeah, more- Little, you know, Nestor hates new metal and everything's the- around it, but I approve it. So no problem. yeah. Like Nestor and I probably stopped listening to new music like at Yeah, 98. It's like, Yeah. 98, They 99. became old Trumpies, you know. New music sucks, you know, blah blah blah. ¿Qué dijiste? Que soy un musical Trump. Que eres un hater. Musical Trump. Yeah. So, No, sí se nota, el tema se nota que suena muy a los 90, o sea, que hay mucha influencia de los 90, pero no puedes decir que suene a determinada banda. ajá, No, pero no. sound like any band. Oh, wow. Yes. Eso, It has a unique sound. Tiene un sonido único que no te puede decir, ay, esto es Alter Bridge, esto es... Tú sabes, una de las vainas que hago yo cuando estoy escribiendo una canción, no escucho música. Eso es bueno. No escucho nada de música. Entonces, por decir, en esa época yo no ponía nada de música cuando estaba escribiendo canciones para music. Sí, porque te contamina. Bueno, no te contamina, sino que te influencia subconscientemente y Exacto. te traes elementos de lo que estás escuchando. Y todavía lo hago cuando estoy en la inspiración y vaina. Digo, no pongo nada de música. Bueno, estoy manejando el carro con el radio apagado. Y porque quiero que salga algo que me salga de bien adentro, pues. Y claro, va a estar influenciado igual, porque uno tiene la influencia no se acaba. Pero lo bueno de estar con alguien como Devin es que yo lo muestro rarísimo y vamos a hacerlo más raro, ¿no? Y él me da un balance. Exacto, lo hace más. Sí, Marico. no tan rara, sí, ya. Exacto. Yo le muestro una canción que está en offbeat toda. Y él me dice, no, marico, el coro tiene que estar en 4/4 porque así suena mejor. Así le pega a él. No es que suene mejor a otra gente, sino que dice, Claro, así claro. Yo lo entiendo y así a mí me gusta. Entonces yo digo, marico, vamos a intentarlo. Es como un trabajo de producción que hace con esos temas. Pero eso también es el chiste de estar en una banda, ¿no? De tener a alguien que te diga, mira, no, ahí la estás cagando. Entonces, Sí, exacto. Exacto. Entonces ahí es donde el balance entra. Y el baterista, weón, la banda favorita de él es Green Day, weón. O sea, imagínate, weón. Yeah. It's Green Day and Revolution. Revolution, que es una banda reggae. Punk rock. cool. But he also likes like Breaking Benjamin, Chad Zielja, however you say his last name. The original drummer from Breaking Benjamin, Chad something, can't pronounce his last name. He was the real deal. He was a great percussionist. Yeah. And Mikey likes a lot of like that style of drumming for sure. Y entonces entra el Gabo, que claro, tiene todas esas influencias rock, Blind Melon, Helmet, vainas así que le gustaban
cuando cuando estaba creciendo y hacía rock y todo eso. Y ahora, bueno, está totalmente en otro lado, bueno. Él está en otro mundo ya, donde él escucha puro fusion, puro jazz, puro vainas así, bueno. Entonces es de pinga meterlo ahí, porque entonces yo me imagino que a él le da una conexión con el rock de antes. Claro, sus pero raíces. Ya tiene la mente en otro lado, ¿no? Donde vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, para que le dé satisfacción a él. Entonces, por decir, esa parte suavecita de la canción, que donde No, él quedó brutal, quedó brutal. mete el arpegio en el bajo. No sé si se escucha bien. Yo lo escucho porque yo lo escucho porque Sí, lo se veo escucha el pelo. haciéndolo. Eso. Y los solos de bajo, bueno, que marico. Hasta el otro día escuché una vaina de solos de bajo, que a nadie le gustan solos de bajo. Marico, prepárense para solos de bajo. A mí sí me gusta. No, a mí no me gusta hacerlo, pero que otro lo haga no hay solos de bajo en las canciones en vez de solo de guitarra, ¿no? Porque a mí no me gusta hacer solo. No, brutal. Él nombró una banda como de reggae. Revolution. No van a tener así como una especie de influencia de este tipo de sonidos que ya no son necesariamente rock, como por ejemplo el reggae. ¿Cuál es la pregunta? Sorry. Que si el proyecto no va a tener algunos temas con influencia como el reggae o otro tipo de géneros que no sean necesariamente rock. Do you think that the band will have influences of other sounds like reggae and they're not particularly rock? I would say subtly, not obviously. Yeah. It won't be like, really upfront and obvious, but there'll be some little subtleties. Like the way Mike plays drums, you'll hear him do this hi-hat thing once in a while that's very like reggae, very alternative, like that style. But his drumming is pretty much straightforward. He's just a rocker. Like he's a rock. He likes punk. He doesn't go super fancy because he plays for the song, which is beneficial to the overall goal. Yeah. But there's little influences in like his hi-hat work. You'll hear how he does like little 16th notes and stuff, and the way that he actually plays his hi-hat, and sometimes the way he hits the bell is a little more reminiscent of reggae but you'd have to kind of be a reggae percussionist to be like, oh hey, that's I like this one song. Yeah, of course. Great. And it's fun, wow. Yo nunca me imaginé que iba a ser fun tocar con música con gente que le gustan otras vergas. Pero ya uno más viejo, ya uno no es dictador, ¿no? Antes uno era el dictador. Esto va a ser así, la batería así, y claro, y con Piña y gente como con Manfred, uno dice, no, marico, esta gente sabe lo que están haciendo y son gente que tiene buen gusto. Uno es como que, bueno, ya uno se puede tranquilizar. A veces uno no era así, pues, con otras bandas, pero ya uno de viejo ya es como que, mira, te muestro esta idea, ¿qué te parece? Y por decir, con Ivo, fue como que no le voy ni a decir cuál mi idea de las estrofas era, porque no le quiero dar la idea de las estrofas, quiero que él saque lo de él, que le dé esa dimensión distinta, esa idea distinta a lo que él creó para la música. Para mí fue excelente, por decir. La canción no hubiese sido ni cerca de lo buena que es si no le hubiese dado la apertura a él para que haga lo que él quiera, pues de su forma. Entonces eso es lo de pinga de ya ser más viejo y más abierto pues a las posibilidades y decirme, médico, la música es mucho mejor cuando tú dejas a otra gente que le meta sus influencias y ser más abierto, marico, que se más hace abierto como a las ideas, exacto. Como una ensalada, una receta mágica ahí, weón, se le imagina de pinga. Exacto, más abierto a las ideas de otros. Mira, bueno, yo creo que estamos ya como bastante sobre la hora, entonces me gustaría, si tenemos por lo menos el tema, bueno, aquí está la página que la habías nombrado. Aparte de esto, tenemos, por ejemplo, Spotify o algún tipo de otra plataforma donde podamos conseguir la música. Sí, en todas. Estamos en Spotify, iTunes, Apple Music, Amazon, métanse en la website. Hay franelas, gorras que están bien de pinga, weón. Cusi para la cerveza, para mantenerla fría. El video lo vamos a dejar el link aquí arriba para que lo vean completo. Ahí. Exacto. Y bueno, haciendo música venezolana en otro país. Yeah.
Señores, esto fue el Guayana Rock Podcast Sí, más sí. interesante. Bueno, no es más interesante, pero sí bastante interesante. No, muy interesante. ¿no? Acabamos de mostrar no solamente una banda, como ya lo vieron, que está haciendo pues música de nuestra religión, que nació de una banda, de una bandita regional, y que ahora está sonando como en una banda pues ya a nivel internacional, con una producción y todo esto, que está empezando. Dime. Grabamos con el redoblante del tipo de Korn, weón. Eso lo queríamos como que lo dijeras, pero como que no caíste. Sí, te mostramos la foto y todo, pero Sí, Ray Luthier se fue para allá y todo, weón, a vernos tocando y de pinga el pana, weón, super pana. Brutal, brutal, brutal. Y bueno, y como les iba diciendo entonces, y no solamente esto, aparte de que es un personaje súper, súper interesante para la movida, no solamente regional, sino que ahora pues la movida americana. Yo le auguro al proyecto, no solamente a Daniel, sino a Burning in Braille, le auguro pues todo lo que puede tener una banda que lo merece. Cuando escuchen el material se van a dar cuenta a qué yo me refiero. Pero quitando todo eso, no sé si se están acabando de dar cuenta también que nosotros tenemos un cariño brutal por Daniel, y que este fue hecho así con bastante ilusión, este Guayana Rock Podcast, porque nos acordamos de cosas de Daniel que a la vez son cosas nuestras, pues, porque somos la misma gente. Sí. Yo creo que se lleven eso para la casa y que también vean el ejemplo. Esos son panas que no se detuvieron en hacer música porque yo hice música en los 90 y me fue bien. No, mira, ahora estamos haciendo la vaina para adelante y la vaina está sonando bien y está funcionando. Bueno, es una pasión que no termina, ¿no? No, si tú eres músico, si quieres hacer música, no soy músico, pero me gusta hacer música y me da satisfacción. Digo, no soy músico teórico, por decir, pero sí soy músico claro, de academia, digamos. De corazón, de corazón. Músico del rock. Y es lo que me hace feliz, weón. Claro, güey. El músico hace música, ¿entiendes? O sea, es como decir el martillo martilla. Entonces el martillo puede tener forma de mazo, puede ser un martillo pequeño, grande, pero es un martillo. Entonces un músico no necesariamente tiene que tener un título. Hay músicos que tienen título y otros músicos que no lo tienen. Exacto. De academia es guatequero, nosotros somos guatequeros la mayoría. Sí. Bueno, lo que digo es que se suscriban a la página de Burning Braille en YouTube, porque vamos a poner videos, ya vienen así, weón. Ya estamos terminando el segundo. Bueno. Y de ahí viene el tercero, que ya está también ya en producción. Eso se viene rápido. Ya ahora lo que viene es puro contenido. Como te dije, estamos haciendo las cosas al revés. Ya vamos a tener 3-4 canciones listas antes del 28 de octubre, que es cuando nos echamos el primer toque. No hemos tocado, ni siquiera nadie nos ha visto en vivo, weón. Pero ya tenemos todo listo para mostrarles lo que anda por ahí. Bueno, calidad. Coño, esperemos que la vaya de pinga. Bueno, marico, un honor tenerte aquí. Era una de las cartas sí que teníamos, coño, tenemos que traer a Danielito. Y coño, el tiempo jugó exactamente con el lanzamiento de la banda, el video y la vaina, o sea, quedó perfecto el timing, pues. Gracias, un abrazo, weón. Los quiero mucho. Personalmente, weón, hermanos de toda la vida y es como que no nos hemos volado como en 20 años, pero igual es como si hubiese sido ayer. Claro, así es. So, Devin, nice to have you here. Thank you so much. Thank you. It really means a lot that did this with us. Thank you. Yeah, you are our first international guest in this show. Oh, yes. Yeah. Score. Yeah. Score, yeah. Dale, ponle la canción que Federico se nos va ahí. Well, I hope you come to Chile to play someday. We'd love to. Chile is a great place to play. Many big bands come to Chile. All of them are sold out. Big bands, they play 3 days in a row, you know. And then we hope to have you someday here and have an interview, you know, all together here in Chile. That would be awesome. And we wish you a very nice show, next show, and all for coming. And keep us posted with the flyers and your videos and everything. We will repost it and keep people informed about it. Yeah. Thank you so much. Thank you. Gracias, hermano. Nos queremos mucho.
Chau, Ok, chau. ok. Entonces, Ya está últimas palabras, aquí. Maxi. Good night, rocking in the night. Rocking in the night. Singing my soul. Hasta aquí Bueno, entonces bueno. otro mentira más de los paladines satánicos del metal. Manfred, last words así para despedirnos ya. Bueno, suscríbanse. El Patreon, patreon.com, Guayana Rock Podcast. En la tienda descarriados.net. Está la tienda oficial de Guayana Rock con franelas, gorras, vasitos, etcétera. Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores vamos a regalar 3 ítems de la tienda, así que suscríbanse, métanse en todas las cuentas de su familia, de su empresa, de los panas. Ya estamos cerca de los 600, digo que falta poco. Y bueno, pendientes de lo que ¿Sabes qué viene. deberíamos Tenemos... hacer un concurso? Deberíamos hacer un concurso. Bueno, es un concurso. Y poner a los panas a cantar por lo menos 5 letras de 5 canciones de bandas de rock guayanés, así, paz, y que graben un video. Y los que reciban mejores votos porque la letra y porque lo de tal, se van a ganar, van a ser los primeros que se van a ganar el... ¿Estás de acuerdo tú con esa idea? Podremos hacer el primer lugar a esa persona que gane el video y el segundo y tercer lugar de la lista de los suscriptores. Claro, que se gane unos regalitos ahí, pero ese se va a ganar el primer pack, ese va a ser el primer pack, vamos a hacer eso primero. Sí va. ¿Te aguantaron? A estudiarse las canciones, a oír entonces el playlist de Guayana Rock Podcast para que la vaina fluya, se escuchen las bandas, se le dé play en Spotify y pues se aprendan las canciones para que se ganen la vaina. Yo quisiera participar, pero no debo. Yo espero que ustedes ganen primero para yo ponerme mi franelita. Bueno, pero puedes hacer de prueba, marico. Yo nada más El me demo, sé el crema demo. vaginal. Yo nada más me sé crema vaginal. Es el pedo. Bueno, amigos. Bueno, hasta aquí. Gracias por quedarse hasta el final. Con ustedes, el señorísimo, profesorísimo Néstor Moya. En los controles, en los comentarios acertados y ahora también en la traducción al inglés, el hermano brother, en inglés, no solo en inglés, este marico también habla japonés, habla italiano Éxito. y alemán y carupanero. El hermano del Armel Brother from Another Mother, el novio de la productora, el marido. Manfred Marol, Ivanovsky, se les quiere mucho, nos vamos al fuck you, cuídense, no Chao. consuman drogas. Gracias por venir. Ahora ya váyanse para la verga. Gracias. No consuman drogas. Esto fue Guayana Rock Podcast.